Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy, como usted sabe, porque lo habrá visto, y si no, pues tampoco se ha perdido gran cosa, comparecía Pedro Sánchez en la Comisión de Investigación sobre la corrupción socialista en el Senado. Cualquier espectador que no esté particularmente implicado en los partidos protagonistas de lo que ha ocurrido allí, sacaría dos conclusiones fundamentales. La primera, el PSOE tiene en la cárcel a un secretario de organización, a otro acusado de numerosos delitos, a su asesor también. El dinero corría y volaba por la sede, pero el PSOE es un partido limpio. ¿Por qué? Porque lo dice el jefe del secretario de organización que está en la cárcel, del anterior secretario de organización, del asesor, etcétera, etcétera. Dos, aunque es verdad que el PSOE es un partido limpio lleno de porquería, el PP es peor, porque Pedro Sánchez ha dedicado la mayor parte de sus respuestas, por así llamarlas, a echar porquería encima del PP, alguna real, otra inventada. Así que, viendo cómo está el PSOE y cómo está el PP, diría uno, para al menos las instituciones nos salvarán. Pues tampoco, porque el Senado es un circo, como ha dicho el propio presidente del Gobierno varias veces, con una argucia retórica interesante que consiste en decir: yo tengo el máximo respeto institucional al Senado, pero este es un circo. Que es como si yo digo que tengo el máximo respeto institucional por el presidente del Gobierno, pero me parece un chulo playa. Exactamente lo mismo. Bueno, y ahí estamos. Volví a escribir esta semana, Alejo Vidal Quadras, sobre algo que aquí hemos repetido muchas veces desde hace muchos meses. Basta echar un vistazo mínimamente neutro, en fin, a lo que está ocurriendo en España para llegar a la conclusión de que necesitamos con urgencia una rectificación institucional a fondo. No va a bastar con cambiar un gobierno por otro de ninguna manera. Aquí hay que empezar a meter bisturí o lo que haga falta y empezar a modificar completamente el sistema de elección, el sistema de representación, el sistema de arbitrio de poderes, incluido ese otro poder del que nunca habla nadie, todas esas cosas. Y para eso hacen falta energías que seguramente no es posible encontrar en la mayor parte de la clase política española. Pero en todo caso hay que decirlo una y otra vez, porque el espectáculo de hoy lo que ha demostrado es que España es un país, perdóneme, de tercera. O sea, uno los puede ir a la comisión del Senado como si fuera un tertuliano de televisión o ir a una tertulia de televisión como si fuera un senador del reino, que es también lo que se está viendo. Mientras todo esto pasaba aquí, Trump y Xi Jinping se ponían de acuerdo para repartirse las tierras raras. Tierras que, por cierto, abundan en España, pero que no podemos tocar por el mismo tipo de legislación que impidió construir las obras necesarias que causaron la riada letal de Valencia. España es esto, y ahora usted decide. O seguimos como estamos, o metemos el bisturí a fondo, y más que el bisturí, la cimitarra. 21:48, 20:48 en Canarias. Nosotros muchas cosas que contar y vamos a ir haciéndolo por su orden, si de orden cabe hablar. Titulares. Bueno, lo primero, el titular tiene que ser este, ¿eh? Corrupción. Pedro Sánchez comparece ante el Senado, porque esto es exactamente lo que ha pasado y por eso ha comparecido. Conviene no perder de vista las cosas. Estamos inmersos en uno de los mayores casos de corrupción que recuerda la historia de España. La comparecencia de Pedro Sánchez no tenía allí otro objetivo y la veremos a fondo y la examinaremos de arriba a abajo. Lo haremos con el senador Ángel Pelayo Gordillo, que ha sido el portavoz de Vox en esta comisión y yo creo que aquí va a haber tortas hasta para Ángel Pelayo. Bueno, mientras tanto, para que no hablemos de Pedro Sánchez, llega Mazón y le hace un regalo. Sí, señor, de verdad, qué inteligencia política. Bueno, vamos a ver, la cosa ha consistido básicamente en que aparece Mazón y dice: voy a tomar una decisión. Y no dice cuál es. Y se quita del medio. Una reflexión profunda. Bueno, sí, flexiones y reflexiones. Resultado, todo el mundo hablando de Mazón, otra vez el día que había que estar hablando contra Sánchez. O sea, lo del PP, de verdad, seguramente lo ha hecho adrede, porque lo que se vio ayer es que el PP ha dejado a Mazón a los pies de la izquierda, o sea, de los mulos. En fin, aquí cada uno con sus guerras.
Bueno, vamos a ver, ¿sabe usted que buena parte de nuestra política, de todos los órdenes, económica, energética, agraria, cuelga de un dogma que es el del cambio climático antropogénico? Es decir, por su culpa de usted y su furgoneta, el planeta se muere. Y aquí nos vamos a atorrar todos. Bueno, pues acaba de aparecer Bill Gates y ha dicho, no es verdad, la crisis climática no va a acabar con nosotros. Esto es tremebundo, porque, insisto, hay billones de euros comprometidos en políticas públicas y privadas, precisamente colgando del dogma del cambio climático, que todos sabemos que es, en fin, todos no, algunos sabemos que es una estafa, pero no por eso deja de ser menos eficaz. Mire usted a la ministra Rivera, hoy vicepresidenta de la Comisión Europea, o a la ministra Pagensen, que es a la que tenemos en su sustitución. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Todo este asunto de las tierras raras del que antes hablaba es precisamente por la cosa del cambio climático por lo que no se sacan. Las presas de Valencia que no se hicieron era por el que es el cambio climático, y los cauces que no se limpiaban, y los coches eléctricos, ¿y ahora qué? Pues igual hay que preguntárselo. Bueno, vamos a contar un asunto que es extremadamente delicado, extremadamente espinoso, del que nadie quiere hablar, y por eso vamos a hacerlo nosotros, que somos unos inconscientes, pero hay que contar. O sea, el bochorno, porque no es escándalo, es bochorno, de la Iglesia madrileña específicamente, con la exposición de la homosexualidad de algunos de sus pastores, es un exceso. El problema no es la homosexualidad, el problema es la exposición. Joder, que son curas. O sea, todo el mundo entiende que los seres humanos son seres humanos. Sí, pero no te metas fotos en TikTok. Claro. Bueno, vamos a contar este asunto que ya digo, nadie quiere hablar, y yo entiendo que nadie lo quiere hablar, a los que son católicos, porque lógicamente les molesta mucho hablar de estas cosas, y a la izquierda come curas porque no encaja con su relato respecto a la Iglesia, la pederastia y todas estas cosas. Pero mire, o sea, como fiel de a pie. Hombre, es aquello que decía, creo recordar que era Martín Artajo, ¿no? De sed castos y si no podéis por lo menos sed cautos, digo yo. En fin, lo veremos. Y como siempre nos dicen que no damos buenas noticias, hoy vamos a contar una buenísima. En España, porque ha sido en España, se ha producido un avance decisivo contra el cáncer, contra la leucemia infantil. Un avance decisivo. Teníamos ya un número de curaciones, una proporción muy alta, con una técnica que ahora perfeccionada, luego entraremos en detalles, llega casi al 100% de los casos piloto. E insisto, en España. O sea, talento en España hay. Otra cosa es que, en fin, quienes tendrían que gestionarlo, lo tiren por el suelo. Y mucho de este talento, como bien dice Alejo Vidal Cuadras, se mira efectivamente. Lo contaremos. Como Alejo se ha precipitado, empezamos por él. Alejo Vidal Cuadras, buenas noches, ¿qué tal? ¿Estás? Pero no me toca a mí. Sí, ya te has tocado tú solo, porque has irrumpido en la lectura del sumario. ¿Qué tal? ¿Está usted incurriendo en arbitrariedad? No, en discrecionalidad, que es diferente. Sí, bueno. La excusa de siempre. Bueno, pues no, buenas noches. Desde luego, la agenda que tenemos esta noche está interesante, es interesante. Y todos estos temas, además, son cruciales para, bueno, pues para el bienestar, para la prosperidad, la seguridad de mucha gente, ¿no? Entonces, de todo lo que usted ha dicho, a mí, en esta introducción, me parece oportuno destacar lo de Bill Gates, ¿no? Porque es muy importante, que es muy importante que lo diga precisamente este. A ver, nosotros aquí, modestia aparte, pues siempre sabemos lo que es nuclear, ¿no? Pero en nuestra sociedad, por desgracia, la gente está bastante despistada, ¿no? Esto tiene una gran importancia, porque Bill Gates es uno de los pontífices del globalismo, del posmodernismo y de lo progre y de lo woke y de la llamada
emergencia climática, ¿no? Entonces el hecho de que haya reconocido que hay cosas que son prioritarias por delante del llamado calentamiento global, ¿no? Y que esto lo haga una persona que ha destinado centenares de miles de millones de dólares a este asunto, esto tiene una trascendencia enorme, ¿eh? Y desde luego en todos los cenáculos de lo políticamente correcto, esto ha caído como un jarro de agua helada, ¿eh? O sea, es tremendo, ¿eh? Que Bill Gates reconozca... Hay que contar la segunda parte también, que es que él ha dicho, bueno, ahora todo eso hay que invertirlo en las vacunas, que es un negocio. Claro, Sí. ahí, en fin, Bueno, él también trata de sacar digamos que tajada. puede haber una parte de negocio, ¿no? Pero Es en una cualquier bomba, caso, es una bomba económicamente esto. nosotros aquí, Imagínate. hace tiempo que hemos dicho que, a ver, toda la teoría ortodoxa sobre el cambio climático es de una fragilidad extraordinaria. Y de hecho, desde hace ya 20 años, hay científicos muy serios, muchos premios Nobel incluso, que están agrupados en el llamado Consenso de Copenhague. La figura más destacada es Björn Lomborg, que escribió hace muchos años, tú lo sabrás, Miguel Ángel, que estás muy al tanto de las cosas, escribió el ecologista escéptico. Skeptical Environmentalist, ¿no? Sí, el ecologista escéptico. El medioambientalista o el ecologista escéptico. Y ahí ya explicaba, yo estaba en el Parlamento Europeo y vino a dar unas charlas al Parlamento Europeo. Por cierto, no le invitamos los del PP, le invitaron los conservadores británicos. Y vino y dio unas charlas y allí ya explicó que, bueno, que todo esto no se sostenía y que todo ese dinero tirado en disminuir emisiones de CO2 estaría mucho mejor empleado y habría salvado muchas más vidas utilizándolo en otras cosas, ¿no? Y lo demostraba pues con cifras, con datos, con tal. O sea que esto viene de muy lejos, viene muy lejos. Lo que pasa que la tremenda potencia propagandística y mediática del sector, digamos, woke ha tapado eso, pero eso lleva ya muchos años latiendo. Y ahora de repente Bill Gates... No de repente. Hace 2 años coincidió, bueno, de repente Gates, pero Bueno, ha sido de ganar repente Trump. me refiero recientemente. Ha sido ganar Trump las elecciones y empezar a permitirse ya que se ponga en cuestión, cosa que hasta ahora era absolutamente imposible. Ha sido muy interesante. Claro. ¿Por qué? Por la reorientación de la política energética norteamericana. Bueno, es que todos vimos a Google, a Amazon, todos en la toma de posesión, ¿os acordáis? Todos en fila. Y Bill Gates recientemente también. Más mansos que corderitos, ¿eh? Los que habían financiado a los demócratas, pero a muerte. Y ahora de repente les ves en la toma de posesión de Trump, todos allí, todos con sus respectivas cónyuges, todos contentísimos con Trump. Es decir, se les ve el plumero, vamos. Alejo, bienvenido, buenas noches, don Ignacio Deces, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí, José Javier. Para mí es un placer y es un honor, sin duda alguna. Pues yo traigo que ya ha entrado en el Congreso de los Diputados la nueva ley de enjuiciamiento criminal, la de Bolaños, esta que tanto cacarea a este señor, que es tremenda. Hablamos de ella ayer, si ahora lo he Absolutamente entendido, tremenda. ayer o anteayer, Al no me final, acuerdo. la instrucción penal le va a corresponder a los fiscales y es fiscal general del Estado, está nombrado por el Gobierno. Pues mal vamos, ¿eh? Eso por un lado. Y luego la acusación popular, que la quiere limitar, incluso suspender para los partidos políticos. ¿Por qué? Pues porque Vox ha activado el instrumento de acusación popular en todas esas causas judiciales en las que está inmersa el Partido Socialista, Pedro Sánchez o su familia. Es decir, se están revolviendo totalmente y defendiendo como gato panza arriba.
Ese es el motivo principal, porque no es necesario en estos extremos, lo hacen precisamente para intentar ser beneficiados. Y luego, por otro lado, lo que estás diciendo, Alejo, muy de acuerdo con lo que has dicho, pero el fanatismo climático va a seguir. Es decir, todos los teóricos del fanatismo climático y también los filántropos, estos han hecho muchísimo daño, tanto que han llegado a convencer a determinadas élites políticas precisamente para ir implementando ese tipo de políticas, porque este tema de la ecocracia, es decir, el régimen coercitivo para suspender o limitar derechos y libertades fundamentales individuales y también colectivas, están implementadas directamente ya por políticos que han asumido como un verdadero dogma todo este tema del fanatismo climático. Pero y va a costar muchísimo. No, si grietas tiene muchísimas. A tener grietas. Yo no estoy de acuerdo contigo, pero va a Ignacio. costar. Yo creo que no. No tiene grietas. Yo creo, no, grietas las tiene todas. Yo lo que creo es que este progresivo desmoronamiento del aval de los grandes al discurso climático va a terminar provocando que dentro de 5, 6, 7 años volvamos a leer las cosas de los alarmistas climáticos y nos parezcan pues, los milenaristas de los que absolutamente. hablan. Pero hay que seguir dando la batalla todos los días. Es decir, que Bill Gates cambie de opinión respecto de este tema en concreto por una cuestión simplemente monetaria, es decir, de interés personal y particular. Eso demuestra eso no quita... que no cambió de opinión, que siempre había opinado lo mismo y que nos estaba engañando. Bueno, no todos, claro. Esto es. Como la señora Pagensen. ¿Tú crees que la señora Pagensen es una activista fanática? Yo creo... es un lobby, por Dios. Es un... No, sin duda. Es así, lobby, por supuesto, con economía por detrás. Pero sí, pero que hay muchísima ideología. Entonces, pero por empieza ejemplo, a haber signos, ¿eh? Esto mismo de Gates. Después, acuérdate que la Comisión Europea cambió la taxonomía y dijo que la nuclear sí, que era verde, ¿no? Y la semana pasada los industriales del automóvil estuvieron con la marcha atrás del coche eléctrico. Sí, claro. Después ya no hablan de clean energy, hablan de clean industry. O sea, ya empieza a haber un giro, ¿no? Claramente, ¿no? Sí, pero va a costar. Que queréis seguir dando la batalla, que seguir luchando. Teresa Rivera, que, bueno, se nos vendió su llegada a la Comisión Europea como vicepresidenta poco menos que un triunfo de Sánchez a nivel planetario. Bueno, pues que sepáis, pues esto sí lo sé porque voy a Bruselas continuamente, que la estrella de la señora Rivera se ha apagado ya en la comisión, ¿eh? O sea, no pinta nada, vamos. Al paso que se apaga el lobby, es interesante. No, es muy interesante, claro, pero yo me creeré todo esto el día que, por ejemplo, los españoles, los europeos, en concreto, por ejemplo, los agricultores y ganaderos, no tengan ni una sola limitación como consecuencia del llamado cambio climático. Ese día me lo creeré. ¿Sabes la cantidad de dinero? Bueno, Miguel Ángel, esto lo estamos haciendo para retrasar la entrada de Miguel Ángel Quintana. Que me hubiera tocado el primero encima y Alejo se ha quejado cuando ha sido el privilegiado. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas todo lo noches. que estáis diciendo estoy de acuerdo, pero iba un poco en la línea, no solo los agricultores, toda nuestra vida como europeos, y lamentablemente los europeos seremos seguramente los últimos en deshacernos de toda esta maraña. Yo no quiero desconfiar del optimismo, ¿no? De que dentro de 5 o 6 años podamos contemplar todo esto como una locura. Ojalá. Lo que sí que tengo claro, y creo que todos tendremos claro, es que el último continente, el último resquicio del mundo entero, algunos nunca han entrado. Y el China siempre le da igual, España. a India siempre le da igual, Estados Unidos siempre ha estado a medias, pero los últimos que nos libraremos de todo esto, y está muy mal que sea en el campo, pero ya digo, ojalá en el campo, es que cualquier actividad nuestra, no nos imaginamos de la cantidad de regulaciones por esta cuestión del clima, regulaciones que nos hacen todo más caro, menos competitivo, que no podamos competir en el mundo contra todos estos que sí que están yendo sin ningún tipo de complejos a lo suyo. Cuando nos demos cuenta de todo esto, seremos los últimos en librarnos, y por lo tanto a ver si ya podemos recuperar el terreno perdido, que me parecería muy extraño. Es una pena, es un país, o sea, es un continente en esto también viejo, pero en el mal sentido de la palabra, ¿no? O sea, nos vamos a movilizar con muchísima lentitud. Pero todo vendrá. Señores, ¿sabéis qué comisario corta el bacalao ahora? ¿Quién? El de defensa. Cubilius. Porque los de la imposición climática fueron del PP. Durá Barroso, acuérdate del portugués, se llama Cubilius. Y Ursula von der Leyen, también del Partido Popular. Esos son los responsables de toda esta lacra. Está diciendo Adolfo Albistur, ¿y mi dedo qué? Porque está con el dedo metido aquí y vosotros venga a hablar. No, lo he colocado todo. ¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo Albistur. Pues buenas noches. Hoy voy a contestar a una pregunta que creo que es muy interesante que hacen los espectadores. Y le voy a contestar así a nivel general para que todos lo sepan, ¿no?
¿Qué es más peligroso, la glucosa baja o la glucosa alta? Bueno, pues miren. Menos mal que no nos ha pedido que contestemos, porque yo ya soy incapaz de... Bueno, pues la glucosa realmente grave, en un momento determinado es la glucosa baja. La glucosa tiene que estar entre 70 y 120 miligramos de cilitro. Si te baja de 60 a 50, hay personas que sí lo notan, mareos, porque claro, un mareo puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Pero hay un momento que si te baja de 60 a 50, caes en lo que se llama un coma diabético, por hipoglucemia. Si eres consciente, pues tomas rápidamente glucosa, tomas rápidamente azúcar, tomas rápidamente algo que te pueda animar. Pero si estás en un coma diabético, que estás inconsciente, pues ahí empieza el problema. Por eso, a esos diabéticos que son insulinodependientes, que se inyectan insulina, porque son a los que normalmente les puede ocurrir esto, porque a lo mejor se han pasado la dosis, han hecho deporte y tal, y les tiene una bajada, tienen en su casa una inyección que se llama glucagón, que lo que hace es rápidamente, un familiar se lo coloca para subirle la glucosa. Entonces, realmente grave de poderte morir es la glucosa baja, una bajada trepidante de glucosa, que hay gente que lo nota y gente que no lo nota. Y luego la glucosa alta es peligrosa, pero es a más largo plazo. Es decir, por glucosa alta, la glucosa alta, que es la que normalmente ocurre cuando eres diabético tipo 2, porque ya la tienes en 200, 200 y pico, va acumulando calcio en las arterias, va haciendo que esas arterias se estrechen y que esas arterias no sean flexibles. Y son las que provocan pues, esos daños renales, esos daños en la vista y esos daños en el corazón. Entonces, así queda explicado, pero ambas, si las controlamos con un glucómetro, pues ya está. Es decir, si yo me pongo en un momento determinado que me siento mareado y digo, ¿será la glucosa? Me lo pongo, le doy y en 3 segundos veo lo que tengo y digo, pues no, la tengo bien, no hay glucosa, estaré un poco mareado por otra cosa. Pero si veo que digo, ostras, tengo 70, rápidamente voy a tomar algo de azúcar para levantarla y que no pueda ir a peor. Y si veo que continuamente estoy en 170, 180, 200, pues tengo que hacer a lo mejor un poquito de deporte o decírselo al médico para que me ponga un tratamiento y que no la mantenga en esos niveles altos. Con lo cual, en ambos casos, la solución es el glucómetro. Es decir, medirnos la glucosa fácilmente, sin dolor, sin pinchazos, sin tener que pinchar, cuando yo quiera, cuando me considere que a lo mejor estoy en una situación que digo, no sé cómo la tengo, porque ahora es muy fácil. Antes, pínchate, ¿y qué me voy a pinchar? ¿Dentro de 2 horas que me encuentro mal? Pues no. Lo suyo es hacerlo a través de este glucómetro. Espero haber dejado explicado lo de la glucosa alta y la glucosa baja. Sí, señor. 900-730-101, llame usted una sola vez, ya sabe, es suficiente, le van a devolver la llamada y usted le pregunta todo, lo que cuesta, cómo se usa, se lo explican, se lo enseñarán, el descuento que tiene por ser espectador del Toro Televisión y todas esas cosas. 900-730-101. Y le queda a Adolfo un minuto para contarnos en Historias de Nuestros Médicos este fin de semana. Pues rápidamente, doctora Tamara García Jiménez es maxilofacial de La Princesa y se dedica a la estética. Y como hoy vais a hablar de los médicos, de la situación que tienen, decir que vamos a hablar de lo que es la medicina estética, la cantidad de intrusismo que existe por todos estos medios sociales, que yo me he operado con fulana, que no tienen titulación médica y que se ponen a meter hialurónico como pueden, donde pueden, sin darse cuenta que es muy peligroso. Así que lo hablaremos este fin de semana, el sábado a las 9:30 de la noche y el domingo a la 1 de la tarde. Así que espero que os guste. Adolfo, gracias mil. Nos Gracias, vamos sí. a la policía, a la vuelta, con Ángel Pelayo Gordillo. Aquí en la mesa vamos a examinar la comparecencia de Pedro Sánchez hoy en el Senado para hablar de su corrupción y de la de otros, porque se ha puesto a hablar de la corrupción de todo el mundo. Hay una... me voy a perdonar, alejo un minuto. Yo solo me he puesto enfermo una vez hasta el punto de apagar la televisión, que es cuando el tío de Bildu ha hablado de la trayectoria absolutamente limpia de su partido. Al parecer, para Bildu, la connivencia con el asesinato no es corrupción. ¡Ay, Dios mío! Publi, venga. 22 horas 13 minutos, 21:13 en Canarias. Saludamos en este momento que se acaba de incorporar a nuestro plató don Ángel Pelayo Gordillo. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y nada, hoy hemos tenido un día interesante, bastante senador del Reino de completo. España por el grupo de Vox. Sí. Hoy ha sido el portavoz de Vox en
intercambio con Pedro Sánchez en esa comisión de investigación. ¿Una primera impresión antes de ver cuestiones de detalle? Bueno, pues Pedro Sánchez naturalmente es un hombre que todo en él, la mentira es consustancial a su persona, ¿no? Él se mueve estupendamente en la mendacidad, en la ocultación, en la mentira, y yo creo que nadie esperaba una sola verdad de él, porque en toda su trayectoria política y en todo su mandato, pues creo que ni una sola vez ha dicho la verdad en nada. O sea, por lo tanto, pretender que hoy contestara a alguna de las preguntas que se le han formulado, pues era, no sé, podía ser un ejercicio de fe, ¿no? Y, en fin. Pero bueno, ha sido decepcionante, por supuesto, y creo que, bueno, ha llegado esta comparecencia de Sánchez, por supuesto, llega tarde, porque llevamos casi más de 80 comisiones. Y Pedro Sánchez debería haber sido el primero que hubiera llamado el Partido Popular para comparecer ante la comisión de investigación del caso llamado caso Koldo, que es el caso PSOE. Yo, si me permites, querría centrar por qué se ha constituido esta comisión. Y es algo que se pierde ya en la lejanía de la pandemia y tal. Cuando los españoles morían por cientos de miles y sufrían millones de españoles, había gente que se estaba forrando. O sea, es algo insólito, o sea, contado así descarnadamente, algo que no ha sucedido en ningún país del mundo, nada más que en España. Y aún así andamos que si galgos, que si podencos, que si cobraron, que si no cobraron. Pero, por amor de Dios, ningún gobierno de ningún país civilizado hubiera aguantado una situación similar, excepto aquí, en España. Y por obra y gracia, el señor Sánchez que ha comparecido hoy para no decir nada. No sé si habéis visto la comisión, Alejo, Miguel Ángel, Ignacio. 5 horas, la verdad es que no, no forma parte de mi... Yo en tu lugar tampoco la habría visto. Lo que pasa es que estaba en mi lugar, así que tuviste que verla. A ver, yo, no sé vosotros, pero yo he visto trozos, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues está claro que Sánchez ha salido bastante bien de esta comparecencia. Es decir, era una comparecencia en la que podía haber tenido como resultado un deterioro muy serio de la imagen de Sánchez y haber sido para él una derrota política seria. Y sin embargo, ha salido bastante rositas, ¿eh? Ha salido bastante rositas. Entonces, los partidos de la oposición, que de hecho hay dos, ¿no? O sea, han de hacer una reflexión muy seria sobre la comunicación política necesaria para enfrentarse a este monstruo, ¿eh? Porque yo comprendo que confrontar con un individuo del calibre moral de Sánchez, que es inexistente, no es fácil, ¿eh? No es fácil, porque todos nosotros pues tenemos unos límites que nos impone una cierta concepción ética de lo que es la política y la vida en general. Él no los tiene, o sea, él no tiene ningún límite. Entonces tienes que partir de esa base cuando te enfrentas a él dialécticamente, ¿no? Y una cosa que yo vengo repitiendo hace tiempo, pero las cosas que tienen relevancia no hay que tener pudor ni pereza de repetirlas muchas veces. En el debate de la corrupción, Sánchez está cómodo. ¿Quiere esto decir que no hay que criticar su corrupción? No, por supuesto que hay que hacerlo. Es decir, Koldo, Ábalos, su mujer, su hermano, los ERE de Andalucía. Es decir, el PSOE es un partido corrupto hasta la médula, ¿no? Ahora resulta que tenían una caja B también, ¿no? Entonces, claro que sí que hay que hacer eso. Pero eso hay que acompañarlo, primero, de la oferta de un proyecto que sea atractivo para las capas más saludables de nuestra sociedad, que son las que nos salvarán al final. Y que cualquier problema venga acompañado de una propuesta de solución.
Y en cuanto a la crítica a Sánchez, no centrarse exclusivamente en la corrupción, por supuesto hay que denunciarla, pero no centrarse, porque en ese debate él está cómodo. Él está cómodo en el barro, está cómodo en la ciénaga, está cómodo. Al fin y al cabo es un bicho que se alimenta de esos miasmas. Entonces, ¿dónde hay que llevarle? Al terreno de lo peor que ha hecho Sánchez, que es un gobernante que ha traicionado a su nación. Es un traidor a su nación. Es decir, él ha entregado la nación a la que tenía la obligación de preservar y defender a sus peores enemigos. Ángel. Ese es el punto clave. Sí, y ahí hay que machacarle hasta que sangre. Sí, estoy de acuerdo con gran parte de lo que has dicho, Alejo, excepto una cosa. Has dicho que solamente hay dos grupos de oposición. No. Hay una sedicente oposición y hay una oposición real que es Vox. Porque el Partido Popular, Alejo, vamos a ver, ¿qué dijo Feijóo cuando se propuso llevar a Begoña Gómez ante la comisión de investigación? No es mi estilo. Eso no es una oposición. Eso es otra cosa, es una cosa blanda. Sin embargo, nosotros hemos propuesto hasta 10 veces la comparecencia de Sánchez, que el Partido Popular naturalmente no ha atendido en nuestras propuestas de la comisión. Por lo tanto, hombre, sí, el Partido Popular actúa como una oposición, depende del día, depende del humor del momento, pero hombre, la oposición realmente la hacemos nosotros en los tribunales, como antes apuntó Ignacio, y también en el Parlamento. Es evidente. ¿Quién ha llamado por su nombre al señor Sánchez señalándole con el dedo indecente, corrupto y traidor? No ha sido el señor Feijóo, ha sido Santiago Abascal, naturalmente. Y nosotros, por supuesto, que denunciamos ante todo y sobre todo eso que tú has dicho, que el gran acto de traición y de corrupción también empezó al inicio de la legislatura vendiendo a España a los nacionalistas, a los separatistas y a los golpistas. Sí, Miguel Ángel. Al inicio Miguel y Ángel. sigue. Y sigue, por supuesto, y sigue, sí. A mí, Alejo, lo que planteas de que en realidad el mundo de la corrupción es un mundo en el cual se siente cómodo Sánchez y que por lo tanto habría que sacar otros temas que son efectivamente los que tú has sacado. A mí la idea como tal me parece bien, me parece malamente aplicable. ¿Por qué? Y conecta con el discurso inicial que ha hecho Javier. Es decir, en una comisión que estaba designada para este tema, me cuesta mucho pensar que la presidencia de la comisión no te interrumpa cuando te vas a otros temas, no te diga que te vuelvas al tema real. Es decir, estamos con unas instituciones... No lo decía para la comisión de hoy, lo decía en general. General. Claro. La comisión de hoy, el tema eran esas 5 horas. Sí, claro, pero hablo de la estrategia general. Sí, pero había que ir a esas 5 horas y es verdad que sería deseable que esas 5 horas sirvieran para más, si las cosas estuvieran de otro modo. Yo creo que en general la gente está muy cansada de esta especie de imposibilidad de librarse de un gobernante con estas características que tú has dicho, que es que no es ya solo que sea corrupto, que sería motivo de sobra, sino que está continuamente traicionando la ha traicionado. Pero por poner un ejemplo un poco también en la línea que decías tú ahora, Antonio, en el propio Senado, la mayor traición de esta legislatura, que probablemente sea la ley de amnistía, esa ley de amnistía en el Senado, donde hay una mayoría absoluta del Partido Popular, el Partido Popular podría no haberla tramitado, plantear un conflicto, plantear una cuestión legal en la cual se diera la vuelta, manejarse con todos los recursos que tiene, ya digo, unas instituciones que no son perfectas, unas instituciones a las cuales les estamos viendo las costuras, pero que, hombre, dan un poquito más de juego, sobre todo cuando da la casualidad de que tienes la mayoría absoluta en una de ellas, como para hacer lo que se hace. Y esto ha pasado hace 2 años, no estoy hablando de un pasado remoto, y entonces yo ahí veo que a esa hora de la verdad el PP nunca lo hace. Entonces yo sinceramente también me pregunto esto, ¿cómo es posible? La Cámara del Senado es muy peculiar porque tiene mayoría el PP sin tenerla en el Congreso, y luego Vox, que es el tercer partido de España, pues en el Senado que tenéis 3, o sea que es un número muy reducido. Sí, pero damos guerra como si fuéramos 30, Sí, más, pero claro, desde 3 me cuesta pensar, o sea, no está representada la España real en el Senado. No sois 3 realmente. Sí, bueno, sobre el número total, 3 es prácticamente una centésima parte del Senado. Vídeo. Vamos a ver parte de lo que pasó esta mañana, por si usted estaba haciendo como Miguel Ángel y lo
que tenían que verlo. Vemos un breve resumen que nos hace Gloria Sacristán y luego vamos con Ángel Pelayo y con Ignacio Doces. Había expectación en el Senado. Era la cita de Pedro Sánchez ante la comisión de investigación y el presidente llegó dispuesto a dar espectáculo. Pero no solo con sus palabras. Sánchez ha aprovechado el momento para estrenar nuevo look. Ha aparecido con unas gafas negras muy modernas. No sabemos si para aparentar seriedad o para dar más show a lo que él considera un circo. Esta comisión, si lo podemos llamar así, para mí es más un circo, pero bueno. Sánchez incluso se ha cachondeado de las preguntas de los senadores. Preguntado por las personas que le acompañaron en el famoso Peugeot, dice el presidente que dependía del día. A mí me acompañaron miles y miles de compañeros y compañeras. Sí, pero en el coche no caben tantos, entonces quiero decir, en el Peugeot, ¿cuántos iban? Me está preguntando usted que cuántos iban en el Peugeot. Sí. ¿De verdad, señoría? Pues, señoría, depende del día. Sobre su hermano David Azagra, Sánchez se ha negado a aclarar si vivía o no en Portugal. ¿Vivía su hermano en Elvas? ¿Puedo responder, señoría, sí. a todas estas preguntas? Estamos deseando saber si vivía su hermano en Elvas. ¿Vivía? ¿Residía su hermano en Elvas? ¿Puedo responder, señoría? Sobre los contratos de mascarilla. No, si vivía su hermano en Elvas. Y como no, el caso Begoña Gómez también tenía que estar sobre la mesa. Como era de esperar, Sánchez defendió a su mujer y ha denunciado lo que para él es una persecución política y mediática contra ella. Por supuesto que mi mujer nada tuvo que ver con el rescate de Europa. Defiendo, por supuesto, que la inocencia. No, si le estoy preguntando otra cosa. Si sabía... De mi hermano. Tampoco ha podido negar que su suegro Sabiniano Gómez, propietario de varias saunas gays, haya sido donante del PSOE. ¿Desmiente usted tajantemente que San Bernardo 36, las saunas de su suegro, financiaran su campaña de las primarias o hayan financiado alguna vez al PSOE? ¿Sí o no? Yo he sido claro en esta cuestión. El que, mi suegro, que paz descanse, pudiera o no donar como particular, eso ya no tengo información sobre ello, señoría. Y desgraciadamente no puedo responderlo. Y sobre Delcy Rodríguez dice Sánchez que no sabía, que no podía pisar suelo español. Yo en ese momento desconocía absolutamente que la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela tuviera sanciones personales de prohibición de pisar suelo europeo. Lo único que está claro es que Sánchez se ha ido a casa con las gafas intactas y quizá con la vista aún más clara de lo que le espera en los próximos meses. Eran de mentira, ¿no? Las gafas, digo. Yo quería poner el foco en una cuestión. Cuando ha dicho el señor Sánchez, bueno, que es un circo, la comisión de investigación, y también ha dicho que era una comisión de difamación, no lo dice de un modo casual, no. Hay que tomarlo en lo que vale esa afirmación, porque él lo que trata es de desprestigiar las instituciones y sobre todo ahora que no tiene mayoría en el Congreso, porque, según parece, Junts le va a retirar el apoyo. Entonces, él ya lo ha dicho, él está dispuesto a gobernar sin el concurso de las Cortes Generales, lo cual es una afirmación que a cualquier dirigente, a cualquier presidente del Gobierno, sería suficiente para cuestionarlo hasta la dimisión. O sea, ¿cómo gobernar sin el apoyo del Legislativo? Es una cosa absolutamente insólita. Y después, cuando he dicho lo del Peugeot, riéndose de la pregunta de la senadora Caballero, ¿no? Que cuántos cabían en el Peugeot. Yo le he preguntado que quién pagó el Peugeot, porque según todos los indicios, el Peugeot se pagó, esa campaña de las primarias suyas, con aquello de Bancal de Rosas y todo aquello, lo pagó el señor Sabiniano, el padre de su mujer, ¿no? De Begoña Gómez, con dinero proveniente de la prostitución, según parece. Por lo tanto, y en cuanto a Delcy Rodríguez, eso es verdaderamente lo que le quita el sueño, parece ser, al señor Sánchez, ¿eh? O sea, los vínculos, ahora que el señor Trump el presidente de los Estados Unidos ha puesto el objetivo sobre la dictadura venezolana, sobre el gobierno corrupto y usurpador de Venezuela, el señor Zapatero, las andanzas de Zapatero y el señor Sánchez y del Partido Socialista verdaderamente le puede poner en apuros muy serios, y eso le preocupa mucho, ¿eh? Ignacio Doces. Pues yo en primer lugar felicitar a Pelayo, la verdad. Muchas gracias. Yo creo que has formulado las preguntas adecuadas para que esta comisión de investigación resultara algo. Tú lo has intentado. Lo que pasa es que, claro, si el presidente del Gobierno no dice la verdad,
no contesta. Es decir, cuando una comisión de investigación, un senador en este caso, está formulando una pregunta al presidente del Gobierno para que conteste, para que sirva de algo el título incluso de una comisión de investigación, es decir, para que los españoles sepan, desde el punto de vista político, lo que ha sucedido, en virtud de las respuestas, en este caso del compareciente, que es ni más ni menos que el presidente del Gobierno de España. Y además el estado de la cuestión lo has planteado muy bien, Pelayo, hoy. Es decir, vamos a ver, el presidente del Gobierno lleva más de un año sin comparecer en el Senado, que es una de las cámaras de las Cortes Generales y que tiene encomendada la misión de controlar al Gobierno. Y el presidente del Gobierno no acude a las sesiones de control del Senado, en la Cámara Alta, que formulan los senadores las preguntas al presidente del Gobierno. Como no acude, pues no. Luego, además, también se ha referido a una cuestión muy importante. Nosotros ya en mayo de 2024 solicitamos la comparecencia del presidente del Gobierno. Y ha comparecido ahora. ¿Qué ha pasado entonces? Pues que el Partido Popular no ha querido. Y eso también creo que es importante remarcarlo, porque no solamente esa frase que has dicho tú, Pelayo, tan importante cuando dijo el presidente del Partido Popular, el diputado Feijóo, aquello de no es mi estilo que venga la mujer del presidente del Gobierno a comparecer a determinada comisión de investigación. Es que incluso dijo que por muy gordo que fuera un caso de corrupción del PSOE, ese caso de corrupción no iba a deslegitimar la trayectoria y la historia del Partido Socialista. Cuando la historia del Partido Socialista, desde su fundación, desde el 2 de mayo de 1879, está llena totalmente de latrocinio, de corrupción y de crímenes a mansalva. Esto... Por eso un caso más porque Feijóo realmente no iba en ese sentido. Perdona, Esparza. Quería hacer una pregunta cuando concluyas. Pues, cuando concluya usted, señoría, yo sé que el color rojo ahí... No, por tanto yo creo que el enfoque ha sido el adecuado. Otra cosa es que el presidente del Gobierno no ha querido contestar, por tanto sigue degradando cada día más las instituciones. Y esa es la misión, porque además la actitud del presidente del Gobierno era de cachondeo, era de risitas, era de vacilar. Era Sánchez. Sí, pero delante de un juzgado no se pone tan así. Según de quién depende la Fiscalía. Bueno, dos preguntas de ambiente que son fundamentales porque, claro, a vosotros sí, porque sois gente de poder que está acostumbrada a pisar moqueta, pero el espectador y yo no. Así que estoy preguntándonos todos dos cosas. Uno... ¿No será un reproche? ¿Perdón? No será un reproche. Es un homenaje. Es un homenaje. Homenaje y reproche lo que hay que hacer. Vamos a ver, ¿qué cara tenían los senadores socialistas? Les hemos visto de palmeros plenamente. No me acuerdo a quién ha criticado, Pedro, si ha sido a ti o ha sido el del PP por llamarles palmeros, o uno de los dos, pero efectivamente han estado de palmeros puramente. Pero en realidad, ¿qué cara tenían? Y dos, el de Junts. Bueno, a ver... pero si me permiten la broma, de piel a piel. Si me permiten la broma, yo estaba sentado detrás y no le veía la cara. Pero bueno, no obstante, la actitud de los senadores del Partido Socialista es la de siempre, la de deslegitimar los trabajos de la comisión. Vaya quien vaya y asista quien asista, siempre dicen lo mismo, que eso es lo que ha dicho Sánchez hoy, que es un circo, un desprecio total a las Cortes Generales, que eso no sirve para nada y tal. ¿Qué van a decir? No pueden decir otra cosa. En cuanto a los de Junts, bueno, pues pellizquitos de monja para cubrir el expediente. Eso es lo que ha hecho el senador Pujol, que es quien ha intervenido hoy. Sí, pero bueno, eso lo hemos sido todos. Lo que me preguntas es a qué huele. Y eso se percibe allí, es decir, los del PSOE, eso que has contado es suficiente. Es decir, van como un solo hombre, absolutamente adoctrinados, y ya sabemos, fantástico. Bueno, no solo ellos, sino también toda la playa hemos visto a la señora Barcos, por ejemplo, que parecía... Todos, ¿no? El PNV ni siquiera ha querido intervenir, claro, directamente. Pero el tipo de Junts me ha llamado la atención, porque estaba efectivamente con una cara como de decir, te espero a la vuelta de la esquina, pero eso era una impresión mía nada más. Yo creo que analizar la actitud de Junts es una equivocación. Junts es un partido golpista, un partido que busca la disgregación de nuestra patria. Un partido que debería ser ilegalizado, porque, a ver, lo que no se puede es acoger dentro del orden político personas que quieren destruirlo. Valga esto por Junts, por Esquerra Republicana de Cataluña o también por los herederos de los terroristas de la ETA, ¿no? Que, desde luego, a lo que decía antes Alejo, hay que tener una cualidad moral ínfima, como el señor Sánchez, para apoyarse en esas personas que justifican el asesinato de más de 1000 españoles y sus propios compañeros, y de sus propios compañeros del señor Sánchez, porque muchos socialistas han muerto asesinados por la ETA. Que a Sánchez, su punto débil es su vileza, es que es un ser vil. Es que esto mismo, o sea, colaborar
tener como interlocutor preferente al partido heredero de los que han matado a tus correligionarios. Es que es algo inaudito. Claro, inaudito totalmente. Mirad, esto es algo que a mí me fatiga repetir. Vamos a ver. Pero Alejo, perdóname, no solamente el señor Sánchez, disculpa, no quiero interrumpirte, no solamente el señor Sánchez, sino el partido que le sustenta. Sí, claro, claro. Como institución, perdón. Sí, no. Y los medios de comunicación que defienden. Sánchez no estaría ahí si la militancia no le hubiera devuelto Exacto. a la Secretaría General. No, pero, o sea que el problema es profundo. Bien, hay gente que ha dicho que Sánchez es el síntoma, pero que el problema es de fondo. Son ¿no? aguas más profundas, sí. Entonces, sí. Vamos a ver. Ellos han preparado la comparecencia de Sánchez en Moncloa, el equipo asesor y 3 cosas. Circo, comisión de defamación y las gafas. Las gafas. Sí. Fijaos hasta qué punto son hábiles. O sea, ¿qué podemos hacer que llame la atención, que desvíe la atención de la gente del tema? Oye, ponte unas gafas. Yo, pues si yo no uso, es igual, sin graduar. O sea, tú ponte unas gafas. Y entonces todo el mundo habla de las gafas. O sea, ellos preparan las cosas y las piensan. Y además son buenos engañando y son buenos lanzando señuelos. Son muy buenos. Y delante, repito, tienen a unos que son un poco pardillos. Entonces es que, van allí y vamos a ver. A ver, o sea, Alejo, esto yo digo, el PP, porque tú lo decías, claro, es que a un grupo de 3 senadores tampoco se le puede pedir maravillas porque son 3, ¿no? Pero en el PP seguro que han dedicado muchas horas a preparar esta comparecencia. ¿Seguro? ¿Y nosotros? Hombre, los 3 también, los 3 senadores también. Vale, y vosotros. Pero hablo del PP porque, al fin y al cabo, el PP tiene mayoría absoluta allí, ¿no? Entonces, ¿qué han preparado? O sea, ¿qué han preparado? Porque yo, en la intervención de mi tocayo, ¿no? De mi tocayo, pues tampoco he visto que allí hubiera ningún titular así llamativo, ¿no? Entonces, tú cuando preparas una comparecencia de este calado, tienes que asesorarte muy bien con gente que sepa, que tenga la experiencia, que tenga las herramientas intelectuales y técnicas, y no lo hacen. O sea, no lo hacen. Miguel Ángel, Ignacio... Sí. No, como quieras. Tú querías intervenir. Sí, no, bueno, pero era cuando estaba hablando Alejo de cómo desvían la atención con las gafas. Sí, hablar de que están desviando la atención con las gafas ya es entrar en el desvío de atención de las gafas. No, o sea, ya que estemos dándole vueltas a los trucos que hacen para hablar de otras cosas, ya es estar yéndonos de lo importante. Yo creo que no hace falta una asesoría fortísima para saber de qué es lo que hay que hablar. Se les nota en las caras, se les nota en las actitudes, se nota también un poco en las respuestas. Hay que hablar de lo que les molesta. El mejor asesor para saber qué es lo que molesta a la izquierda es la propia izquierda, viendo cómo reacciona. Hay temas, hay asuntos, cosas de estas que estamos comentando que hace el PP, que se les ve súper cómodos, súper tranquilos. Vale, mal camino. No, pero es que yo creo que esto es lo institucional, es que yo creo que esto es lo que permite recuperar el espíritu constitucional de las instituciones. Da igual. Tú mira, no mires a la Constitución, no mires a las instituciones, mira a Pedro Sánchez. Entonces, ¿qué le resulta incómodo en este caso, por ejemplo? Su familia, es obvio. Es obvio que le resulta incómodo. Bueno, hay que hablar de la familia, hay que hablar continuamente de su mujer, su hermano, su compañero del Peugeot, pero no haciendo una pregunta así abstracta sobre cuántas personas, como si estuviéramos en un juicio y hubiera que empezar desde los fundamentos para entender. No. O sea, directamente, usted
¿Cómo es posible que estuviera con 3 corruptos en un coche y usted no fuera un corrupto? Pero date cuenta de una cosa, Claro. a ver, el formato de la comisión, así como el formato de las preguntas de control al gobierno, al Senado no va directamente, en el Congreso de los Diputados, no permite un debate con el señor Sánchez, él se parapeta detrás de eso. Él sabe, porque no resiste un análisis, nada de su trayectoria. Es decir, vamos a ver, un hombre que se dice feminista, ¿no? Y que consiente que dentro de su gobierno, de un órgano colegiado como es un gobierno, haya personas que se han conducido como el señor Ábalos con las mujeres, según parece no, vamos, hay certeza absoluta, ¿no? Tenía un piso en la Plaza de España cuando los españoles no tienen acceso a una vivienda. Son cosas que no sé, que no pueden tener una justificación, es imposible. Por lo tanto, él no debate, sencillamente. Pero por eso, fíjate que los ejemplos que yo estaba poniendo no son una pregunta de responde y entonces la réplica, son ya la pregunta. La pregunta ya en sí misma, de alguna manera, lleva la respuesta. Y por otra parte, perdona, pero a esto que acabas de decir, es que no hay que concederles que sean feministas. Ni que digan que sean feministas. No, pero ni siquiera como extrañeza de, ay, es porque esto, en su mundo, está totalmente asumido. En el fondo lo que estás diciendo a su mundo es, vale, yo tengo los estándares correctos, hay que ser feminista, ecologista, y a veces no los cumplo. Bueno, esto es de toda la vida, lo ha comentado también Javier al empezar con uno de los titulares, esto es de toda la vida la falibilidad humana entre nuestros ideales y lo que queremos, y eso es verdad que ahora no se hace desde el punto de vista cristiano, se hace desde el punto de vista de los ideales de la izquierda y su falibilidad, pero sigues admitiendo que los ideales son el feminismo. No. Nada de usted es que se dice feminista y no llega. No. Usted va, su gobierno, bueno, que también lo decís a menudo, no estoy aquí inventando ninguna rueda, pero de hecho estoy pensando en Abascal, que lo ha dicho el otro día. Su gobierno ha sacado un montón de violadores a la calle. Usted es el que está permitiendo que haya violaciones en la calle. Usted y todos sus medios son los que ahora no están hablando de las violaciones de la nueva manada en Navarra. Usted es eso. Pelayo, Ignacio, y nos vamos a la publicidad. Pero, a ver, yo creo que el gran éxito de Sánchez durante todo este tiempo ha sido normalizar lo que no es normal. O sea, él ha hecho que gran parte de los españoles asuman esto, bueno, pues como si no pasara nada, o como si esto fuera, como tú decías muy bien, cosas disculpables, cosas que suceden. No, esto es algo absolutamente insólito. En Francia, Sarkozy ha entrado en la cárcel. O sea, vamos a ver, la justicia a veces es lenta y tal, pero yo confío en que alguna vez paguen por tanta destrucción moral, sobre todo. La destrucción moral de un país es algo muy grave, muy profundo y que tarda muchísimo tiempo luego en recuperarse. Es posible, claro, pero naturalmente, hombre, lo que no puede ser con una oposición tan feble como la del Partido Popular, claro, y Vox, pues naturalmente por eso vamos cada vez subiendo más en la percepción ciudadana, claro. Eso sí. Más que normalizar, lo que ha hecho es pudrir. Pudrir, efectivamente. Bueno, sí, muy bien. También hay que entender que la gente normalizar la putrefacción no es pudrir. Sí. Pero también hay que entender que la gente, por definición, no va a estar todo el día enfadada. Sois algunos los que tenéis que recordar eso, lo impresentable que es en el momento en el cual hay que recordarlo, que es cuando hablamos de política. Ignacio sí que la gente no va a estar... No, para nada. No, pero eso es lo que ha hecho Pelayo, es lo que ha intentado. Si el debate lo quería llevar ahí, precisamente quería hablar de su mujer, quería hablar del hermano, quería hablar de sus 2 secretarios de organización del Partido Socialista, es decir, su mano izquierda y su mano derecha, que parece ser que hay indicios más que razonables de que han metido la mano en la caja. También ha querido recordar nuestra denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción precisamente por blanqueo de capitales y por financiación ilegal en la sede del Partido Socialista Obrero Español. A veces se nos olvida que en el mes de junio entró la UCO directamente a hacer el registro en la sede del Partido Socialista Obrero Español, es decir, el partido que sostiene al gobierno, cuyo secretario general es hoy el presidente del gobierno. Es decir, todo ese entramado es lo que ha intentado poner encima de la mesa Pelayo y luego el presidente del gobierno no contestaba. Entonces yo pregunto, si tú vas a una comisión de investigación y no respondes a las preguntas que te están formulando, ¿no será que incluso se incrementa, por tanto, más las sospechas? Precisamente de que todo eso, es decir, que sabes todo y que además eres un corrupto, porque cuando tu mano izquierda roba y tu mano derecha roba, sinceramente, la persona del centro también roba. Y no hace falta ser un Montesquieu de verdad de la política para darse cuenta de esto. Y eso es lo que ha puesto Pelayo muy acertadamente en el foco del asunto en la comisión de investigación. Pero no contesta porque no puede contestar, Ignacio, porque ¿cómo va a decir un sí o un no?
No puede ser, porque se pilla con las dos respuestas, con ambas respuestas. Lo siguiente en la comisión, ¿qué es? Hay que irse a la publicidad ya, sí o sí. No, yo solamente, es muy corto, simplemente decir que cuando el de tu derecha roba y el de tu izquierda roba, yo no tengo que esperar a saber si el del centro roba o no roba. Ya lo he hecho mal en elegir al de la derecha y el de la izquierda. Pero por eso no nos centremos en si roba Sánchez o no. Ya está mal, ya. No tengo que esperar a nada que venga, ya está mal. Cogiste a uno que roba y otro que roba. Responsabilidad política, no penal. Pero es justo la política la que se No, pero hay que ir a la penal también, por eso las querellas. Sí, pero esa más tarde, pero no ahora porque quedaría en suspenso. Del señor Ábalos, una de las novias. Sí, una de las conocidas, las sobrinas, creo recordar, pero tendría que ver la agenda del Senado porque comprenderéis, como habéis dicho aquí muy bien, que somos 3 senadores para un montón de comisiones de trabajo, de plenos y tal, y que claro, a veces no tengo en la cabeza todo el calendario. Pero bueno, ahí seguimos luchando por la verdad y por España, que es a lo que estamos. Ángel Pelayo Gordillo, muchísimas gracias por estar aquí esta noche en un día tan largo que ha empezado a las 9, habéis empezado, ¿no? A las 9, sí, a las 9. Sí. En el Senado, o sea que desde esa hora estábamos. Es verdad que él estaba allí y yo estaba en casa, pero bueno, en fin, es la misma historia. Gracias mil, de verdad. Vámonos a la publicidad, a la vuelta. Lo de Mazón. ¿Necesitaba alguna ayuda hoy Sánchez para que se hablara poco de lo suyo? Sí, Mazón, que ha salido a decir, voy a reflexionar. A Publi y lo vemos. Esto. Muy bien. Y si mañana se va la luz otra vez, que no te pille por sorpresa. Con las baterías de Comunidad Solar, tu casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica. No necesitas placas solares ni instalaciones complicadas. Solo conectar, almacenar y tener energía lista cuando más la necesitas. Seguridad, ahorro y tranquilidad, incluso si vives en un piso. Entra en comunidadsolar.es, sección baterías, y protégete sin complicaciones o llama al 980 28 12. 22:50, 21:50 en Canarias. Vamos con lo de Mazón enseguida. Antes, si es posible, lo digo por la conexión, yo querría recordar una cosa, que es una cena benéfica de la Fundación Jérôme Lejeune. Si usted no sabe de qué va esto, le cuento. Jérôme Lejeune es el genetista francés que descubrió el origen genético del síndrome de Down. Y fue una auténtica revolución. Dedicó toda su vida a la investigación, y no solo a la investigación, también al cuidado y a la atención de las personas con síndrome de Down. A su muerte nació una fundación, la Fundación Lejeune, que en Madrid tiene su propia casa. Y esta casa aquí, la Fundación Lejeune, que es importantísima en materia de investigación, de atención, etcétera, pues tiene una cena benéfica que sirve para que vaya gente comprometida o gente que no está comprometida a comprometerse más. ¿Qué tenemos en esta cena? Loreto Garrido, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien. ¿Se me oye bien? Te oigo, ahora te oigo y además te veo, así que fenomenal. Ahora me Bueno, veis. ¿qué tal? Esto Buenas es noches. la semana que viene, miércoles, ¿estoy equivocado? La semana que viene, miércoles, el 5 de noviembre, a las 8:30, en el antiguo Palacio de los Condes de Paredes de Nava, que está por Chamberí. Vale. Bonito. Ahí os esperamos a todos. Es una noche muy especial porque anualmente celebramos una gala benéfica, ¿no? Y este año pues va a ser una gala benéfica por todo lo alto para celebrar la vida. Y bueno, como veis allí en pantalla, vamos a tener un cóctel, una rifa solidaria, vamos a entregar el tercer premio Jérôme Lejeune este año a don Jaime Mayor Oreja. Ajá. En reconocimiento a pues, toda su trayectoria de vida en defensa al servicio de la dignidad humana y de la vida de los más vulnerables, desde las víctimas del terrorismo, los no nacidos, toda su defensa y su compromiso público como eje central de su vida política, cultural y cívica, ¿no? Y la verdad es que nos hace mucha ilusión este año. Contamos de nuevo con Javi Nieves como presentador. Y este año contamos con una actuación de flamenco inclusiva de la asociación Danza a Nuestro Ritmo, ¿no? A cargo de Isabel Olavide. Entonces vamos a disfrutar de un espectáculo de flamenco y además también contaremos con una actuación lírica de la Fundación Operística de Navarra, que mientras se pasearán por ahí es sorpresa lo que harán, pero nos hace mucha ilusión. Y este año, pues sobre todo, la guinda del pastel es el reconocimiento que queremos hacer a Jaime Mayor Oreja, ¿no? Porque al final se une mucho a pues todo el legado, ¿no? de Jérôme Lejeune en defensa de los más vulnerables. Efectivamente, hay que subrayar, bueno, eso no es una gala benéfica, es un festival lo que me estás contando, es una cosa impresionante. Hay que recordar es verdad que a corto plazo
¿no? El objetivo es recaudar fondos, pero a largo plazo es un poco visibilizar pues todo lo que hacemos, ¿no? Esa triple misión que tiene la Fundación de investigar, cuidar y defender la vida, ¿no? O sea, porque al final es esa triple misión de investigación científica, el cuidado de atención sociosanitario, que de hecho a lo mejor no se puede, o sea, la gente puede vernos como si fuera una atención solo médica, ¿no? ¿no? Porque tenemos el instituto médico, pero nuestro modelo aspiramos a que sea un modelo de atención sociosanitaria, es decir, que integrar a los diferentes agentes, o sea, tenemos tanto todas las especializaciones médicas, pero tenemos a nuestra trabajadora social y tenemos muchos convenios con muchas asociaciones para poder atender a las personas pues desde el embarazo hasta la etapa adulta, pues en todo su proceso, ¿no? En los 5 ámbitos del bienestar que decimos nosotros. Cosa que es muy importante, porque sí. Para todo el el mundo habla de los... el emocional. Exacto, se habla mucho de los niños con síndrome de Down, que efectivamente, pero los niños dejan de ser niños. Gracias a Dios hoy, un montón por ejemplo, las cardiopatías, que eran muy comunes, se están superando muchísimo, llegan a cumplir muchos años, se hacen mayores y efectivamente hay personas mayores Exacto. con síndrome de hecho, nuestra última campaña es así, la vida es larga, ¿no? Y la vida es larga, para que vivas más, queremos cuidarte mejor. Entonces, es verdad que se visibiliza mucho pues, a los niños pequeños, ¿no? Con la condición genética de, ¿no? Alguna, ¿no? Pues no solo síndrome de Down, porque también cuidamos a personas con otras también condiciones genéticas. Vamos a recordar las coordenadas. Aquí de lo que se trata es de comprometerse por algo que debería... Iba a decir que esto debería hacerlo el gobierno y tal. Mire, no. Bien, sí, está muy bien que lo hiciera, pero esta gente lleva muchos años haciéndolo, primero en Francia, ahora también en España, desde hace unos cuantos años. De hecho, este año cumplimos 10 años de presencia en España. Consolidándonos, sí. Así que gala benéfica. Este miércoles que viene, en la calle General Arrando, número 38 me parece que es. Exacto. Y hay que apuntar, hay que llamar para apuntarse. En la web, ahí tenéis el link y os apuntáis, os inscribís y os esperamos con los brazos abiertos. Vamos a disfrutar mucho y al final pues vamos a celebrar la vida. Loreto, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Pues es una de esas citas que usted no se puede perder porque es una de las cosas importantes que hace la sociedad, que es precisamente esta. ¿Nos vamos a Valencia? Mira qué curioso que yo estuve el fin de semana pasado precisamente en el Institut Necker pour les enfants malades, donde trabajó Jérôme Lejeune, porque fui a la lectura de tesis de la hija de unos grandes amigos míos y una chica muy brillante que ha estudiado bioquímica en España y ha hecho la tesis en París, en el Institut Necker, ¿no? Y ella ha hecho la tesis sobre epilepsia infantil, ¿no? Y las bases celulares de la epilepsia infantil. Y entonces me ha hecho curioso que precisamente hace una semana estaba yo en el Necker. En el Instituto Necker. En aquella época no había microscopios electrónicos. Hacían el dibujo de los códigos genéticos con tijeras, ¿verdad? Sí. Es una historia fantástica. Si usted quiere... Recuerda un poco a nuestro Ramón y Cajal, ¿no? La verdad es que sí, si a usted le interesa el personaje, pues yo tengo un libro sobre él, Luchar, Amar, Cuidar, de Jérôme Lejeune, en Libros Libres, que es su historia, cierto, que es impresionante. Y está en proceso de beatificación. Es lo que te iba a decir, claro. Está beatificación y posible canonización. Posible canonización, porque un personaje... Era muy amigo de Juan Pablo II. De Juan Pablo II, sí señor. En fin, un personaje que hay que conocer. Bueno, cerramos capítulo de Grandes Hombres y vamos con los hombres pequeños. Mazón. No sé muy bien qué le ha pasado en la cabeza, perdón, que no quiero ser cruel, pero es que no es normal que hoy, la noticia política, ostras, es un presidente autonómico, oiga, que no es, en fin. Bueno, hoy la noticia evidentemente era Pedro Sánchez, ¿no? Pues no, Mazón no. Mazón hoy convoca una rueda de prensa. Estábamos viendo todos la comparecencia de Pedro y salían los titulares, que Mazón anuncia, que Mazón anuncia. ¿Qué va a anunciar Mazón? Bueno, pues es un poco lo del parto de los montes, ¿no? Hacer una reflexión. Hacer una reflexión, sí. En fin, vamos a ver, vamos a escucharle a él. Yo me hago cargo del día de ayer. Y no dejo, créanme, no les quepa ninguna duda que no dejo de pensar y no dejo de reflexionar sobre lo que significa el día de ayer, sobre lo que significan estos días, ¿no? Tenía y tengo previsto
precisamente por ser estos días, recibir a víctimas, hablar con víctimas. Hoy mismo recibo a una familia. Y durante estos días me van a permitir que esa reflexión que significa todos estos días y que puedo hablar con estas víctimas, con las que, insisto, hoy mismo también voy a hablar, y que en los próximos días podamos hacer una reflexión algo más profunda sobre lo que significa, sobre lo que ha significado el día de ayer, estos días, etcétera. Bueno, yo no sé vamos a ver, lo que va a reflexionar Mazón, pero es evidente que es un hombre noqueado, completamente noqueado, no hay más que escucharle. Vamos, su posición es horrible, es decir, que aquí, en fin, solo cabe ser compasivo, en lo personal, lo político ya es otra historia. Pero ¿sabe usted por qué está noqueado? Porque su partido lo ha dejado tirado. Le han dejado tirado por completo. Que es una cosa impresionante, sobre todo viendo que toda la campaña del último año de la izquierda ha sido otro 11M. Si ha habido 230 muertos es porque Mazón estaba comiendo donde no debía. Así. Y las tragaderas inmensas de la gente de izquierdas es lo que necesitaban ellos para sentirse, en fin, vigorosos. Por eso tiene mucho sentido lo que ha escrito Santiago Abascal en un post que vamos a ver ahora mismo en pantalla. Helo aquí. Es repugnante contemplar la mascarada que organizó ayer Moncloa para conseguir el linchamiento de Carlos Mazón y a la vez el indulto de Pedro Sánchez. Vox ha exigido explicaciones y responsabilidades al señor Mazón por su gestión en la Dana, y lo hemos hecho y lo hacemos en parlamentos y en cualquier otro lugar donde tenga derecho a la defensa, pero de ninguna manera nos vamos a sumar al linchamiento que patrocina el mafioso de la Moncloa, que demuestra una vez más que es capaz de toda violencia para ocultar su responsabilidad criminal. Y que no se le olvida a nadie, Sánchez es el primer y principal responsable por acción y por omisión de la tragedia de Valencia. Y por último, ante este linchamiento a Carlos Mazón, qué pena y qué vergüenza contemplar a todos los suyos atemorizados ante Sánchez, incluso a algunos de ellos sumándose al linchamiento, que es exactamente lo que hemos visto, y que, por cierto, demuestra muy bien cuál es, que le tiene muy bien cogido el truco el PSOE al PP. O sea, el PSOE no va a convencer, bueno, a los guardiolos y eso sí, pero en general no, a uno del PP, pero le va a aterrorizar. Le va a aterrorizar y le va a empujar a decir lo que quieren oír. Y esto es lo que le ha pasado. Vamos a ver, yo recientemente he dicho que el comportamiento de Mazón ese día fue irresponsable, fue torpe, fue incompetente, pero que el comportamiento de Sánchez fue malvado. Porque Sánchez, desde el primer minuto de la tragedia, buscó la forma de aprovecharlo políticamente. Entonces, Mazón es un político que está liquidado, o sea, no tiene salvación, ¿no? O sea, Mazón, vamos, es lo que se llama, en fin, es una expresión un poco desagradable, pero un cadáver político, ¿no? Entonces, aparte de esto, como él sí tiene una cierta sensibilidad moral, esto le está reconcomiendo por dentro, ¿no? Y solo hay que verle la cara. Sánchez, en cambio, está tan pancho. O sea, Sánchez, que dijo si necesitan ayuda que la pidan, que retuvo a la UME para que no fuera, es decir, Sánchez, que aprovechó políticamente la tragedia para cargarse a Mazón, aunque he de decir que Mazón, con su comportamiento irresponsable de ese día, le ha dado facilidades. Pero, insisto, Mazón pudo ser eso, irresponsable, frívolo, incompetente, pero es que el otro fue deliberadamente malvado, que es distinto, ¿no? Ahora, dicho esto, yo creo que Mazón ya es el pasado, y el Partido Popular tiene que pensar ya en reorganizarse en Valencia, buscar un nuevo liderazgo y hacer que lo de Mazón se olvide. Lo que pasa es que ya llega tarde, porque si se tenía que haber tomado decisiones sobre Mazón, tenía que haber sido... es que ahora cualquier cosa que hagan... Llega tarde ya. Llega muy tarde. Yo es que creo que es un poco
atemperar la actitud del PP hacia Amazon, es atemperarla a decir que le ha dejado tirado. No, yo creo que es hostil. O sea, basta ver los medios de comunicación a menudo dependientes o afines con el PP para ver que en realidad están formando parte del ataque contra Amazon, porque han decidido que hay que quitar Amazon y que sin Amazon se conseguirá más votos. Nunca entran en la lógica, es verdad, del PSOE, que estabais comentando los dos, que es, no, el PSOE va a utilizar eso inmediatamente como, ¿veis cómo teníamos razón y es el PP el culpable? Sí. No entienden esto, van simplemente a esta cuestión, en vez de con los grandes discursos o las grandes visiones que fomentan, que son siempre los de la izquierda, no, van solo a la cosita esta de, venga, ponemos otra cara en el cartel electoral y la gente votará más. Y si ponemos esta, pues a lo mejor votará menos. Es una visión muy ciega, muy miope. Pero es la que es, y es miope sobre todo lo que estáis diciendo. Además, se está haciendo muy tarde. ¿Ya? Porque adoptar esta actitud al principio, cuando te quedaba por delante un tiempo para reubicar el discurso, pero a estas alturas castigar de esta manera a Amazon, bueno, y esto es este desastre que uno dice, pero realmente ¿qué nos ha pasado con el Partido Popular? ¿Qué hemos hecho para tener un Partido Popular? Pues es el Popular? mismo partido que a las 24 horas de la catástrofe dijo que el Estado de las autonomías ha funcionado. Hay que recordarlo. O sea, el PP, en general la clase política española del partidismo, creo que tiene un problema objetivo de interpretación de la realidad. Es decir, están en... Pero veis, es lo mismo que decíamos antes. Ahí se habían puesto institucionales. Ahí se pusieron institucionales. Ay, Dios mío, que nadie cuestione el Estado de las autonomías. Nadie. Bueno, estaban pensando en Vox. No estaban pensando en otra cosa. Pero perdona, estamos pensando en Vox y en la realidad, que estaba demostrando que el Estado de las autonomías español no funciona como no ha funcionado este verano con los incendios. Que no se note. Como se ve una y otra vez. Claro, está pensando en que Vox no pueda contar la realidad. Después de pasar un año, ¿cómo puede decir que quiere reflexionar ahora? Es que es extemporáneo. Tiene que reflexionar desde el primer día y haberlo dicho desde el primer momento. Aquí la cuestión es que el Partido Popular y Mazón, pero también el resto del Partido Popular, se lo dejaron en bandeja al Partido Socialista de Sánchez en particular. Es decir, el relato lo ganaron desde el primer minuto. Me refiero al gobierno por incomparecencia, como siempre, por parte del Partido Popular, porque pensaba, no lo sé, cómo que el Partido Socialista y Pedro Sánchez, el gobierno, no iba a meterse con ellos. Es decir, que no iba a utilizar una catástrofe, una calamidad para hacer relato político. Y eso es no conocer al Partido Socialista, porque toda su historia, cualquier circunstancia, intenta sacar tajada política desde el punto de vista malévolo. Pero es que para mí es muy gordo que efectivamente Sánchez y Moncloa utilicen el dolor de las víctimas para poner en el frente moral de toda la cuestión a Pedro Sánchez, utilizando el dolor como si él hubiera actuado bien. Y el Partido Popular nunca ha querido dar la batalla porque había instrumentos clarísimos desde el punto de vista político por parte del Gobierno de la Nación para haber actuado. Y nosotros lo hemos dicho en esta casa muchísimas veces y en todos los espacios de medios de comunicación donde nos han dejado. La Ley Orgánica de Defensa Nacional. ¿Pero de quién dependen las Fuerzas Armadas? ¿Alguien se piensa que las Fuerzas Armadas dependen del Gobierno de la Generalitat? ¿De quién dependen? Pues evidentemente del Gobierno de la Nación. ¿Quién puede declarar el estado de alarma ante una catástrofe, un segundo Alejo? Pues precisamente el Gobierno de la Nación, porque el estado de alarma no le corresponde al Gobierno de la Generalitat o al Gobierno, en este caso, de Valencia. No le corresponde. Además, la catástrofe no fue solamente circunscrita desde el punto de vista territorial en una única comunidad autónoma. También hubo muertos en otras comunidades autónomas. Por tanto, ya tampoco era una simple cuestión territorial, como también ha invocado varias veces el Gobierno. Y la Ley de Protección Civil también habilita al ministro del Interior, que es el jefe de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para haber desplegado precisamente lo mismo. Por no hablar de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que también le corresponde, en este caso, al Gobierno de la Nación. Es decir, que una serie de tropelías tremendas que se hicieron y nunca quiso reaccionar el Partido Popular y Mazón, por supuesto. Y nosotros hemos pedido responsabilidades a Mazón y por eso, de hecho, presidimos la comisión de investigación en el Parlamento de Valencia. Lo que pasa es que hay que poner el foco, de verdad, en Pedro Sánchez y en la gestión del Gobierno. Los otros, efectivamente, frivolidad, incompetencia. Luego dicen que son unos grandes gestores, que eso también hay que atacarlo. A mí me parece muy importante ese mito del Partido Popular de que saben gestionar bien. No saben gestionar nada. Está claro, pero Ignacio, yo es que ni siquiera creo que ellos pensaran, porque es que es ponerlos de muy tontos, aunque lo que voy a decir tampoco es que les deje muy listos, pero bueno, yo es que no me creo que es que pensaran, venga, esta vez, después de 2000 veces que ha sido desleal el PSOE, esta vez va a ser leal. No, yo creo que es que ni siquiera llegan a eso, es decir,
yo ahora no voy a pensar cómo llegar volando a mi casa. ¿Por qué? Porque no sé volar. O sea, ni siquiera está en mi marco. Para el PP, ni siquiera está en su campo de acciones el plantear un discurso teniendo en cuenta que el PSOE va a usar esto contra ti. No es que ellos pensaban que no lo fuera a usar, es que ni siquiera pueden reaccionar a eso. O sea, no está dentro de su campo de opciones. Cuando, sin embargo, la realidad nos demuestra que el PSOE va a hacer eso una y otra vez, pero no, porque el discurso que está teniendo el PP con esto y con los temas que hemos sacado antes es el que decíamos, el de, ay no, pero al final en España hay institucionalidad, el Estado de Autonomías funciona bien, el Senado funciona bien, el sistema funciona bien, todo va bien. Lo que pasa es que hay un señor raro, que vino de Marte, al parecer, que no tenía nada que ver con este sistema, llamado Sánchez, que cuando quitemos a Sánchez ya todo estará bien. Y además, en esto sí que son listos, se preparan. Una vez que quitemos a Sánchez, aunque luego lo que hagamos no sea muy distinto, ya todos los problemas estarán resueltos. Este es el marco en el que están, a mi juicio. Bueno, y te has olvidado de la Agencia de Meteorología. Claro. Bueno, pero vamos a ver. El PSOE, a ver, el PSOE tiene una historia. Entonces, ¿qué hace el PSOE el año 34? Pues el PSOE no acepta que la derecha haya ganado las elecciones y te monta la revolución proletaria. Bueno, ¿qué hace en el 36? Arma al pueblo, distribuye armas entre los milicianos, o sea, mata al jefe de la oposición, asesina al jefe de la oposición. O sea, ¿qué más necesitamos? ¿Qué pasó el 11M? Allí había una persona al frente del PSOE que, bueno, Dios le tenga en su gloria. Rubalcaba pues era una persona que todo el mundo pues le atribuía pues una calidad como estadista, como tal. Pero Rubalcaba, cuando vio la oportunidad, se lanzó a degüello. A degüello. Torpezas del PP, todas. Pero el PSOE no tuvo el reflejo de decir, hombre, vamos a comportarnos con cierto patriotismo. No, a degüello. Entonces, el PSOE es así. Entonces, ¿qué pasa? Que el PP, pues, parece que no se entere a veces. Es más, yo creo que no se ha enterado, como dices tú, no lo tiene incorporado a su esquema mental. Y después os diré una cosa, vamos a ver. A ver, decir, después de la tragedia de la Dana, cuando hubo un caos entre administraciones, aparte de que hubo una utilización partidista de las administraciones para aprovecharse de la tragedia por parte del gobierno, decir que el Estado de las Autonomías ha funcionado. Parecía un sarcasmo. Pero vamos a ver, ¿por qué esta defensa a ultranza del Estado de las Autonomías? Para ir contra Vox. No. Porque el Estado de las Autonomías es la gran vaca lechera. Del bipartidismo. Es la gran vaca lechera, queridos amigos. Y cuando tú estás cogidito a la ubre, que te quiten la ubre, ay, ay, ay. No, y ese es el tema. Entonces, el Estado de las Autonomías se concibió para apaciguar a los nacionalistas. El resultado ha sido que los ha exasperado y los ha llevado al extremismo más. Porque les has dado instrumentos para implantar su proyecto. Claro. Les has dado. O sea, eso desde el punto de vista dándoles herramientas. Tú dándoles armas. Apaciguas a un tigre abriéndole la jaula. Y dándole de comer, y dándole un montón de... y poniéndole allí las ovejitas. Sí. Bueno, es que es de locos. Eso sin duda respecto del asunto del separatismo. Eso es que tienes toda la razón, tenéis toda la razón. Pero de la gestión del ordinario ni siquiera se enteran de cuáles son las facultades competenciales que tiene cada una de las administraciones. No lo saben los propios gestores. Porque no es una cuestión administrativa, es una cuestión puramente partidista y política ya. Entonces, sencillamente como modelo no funciona porque no es un modelo técnico. Esto es. Y porque además esto lo hace no democrático, es decir, si yo no sé, cuando tengo un problema, cualquiera, grave como estos de una inundación, un problemín, si yo no sé si la culpa la tiene mi ayuntamiento, mi comunidad autónoma, el Estado, si la tiene Europa, si la tiene la ONU, al final, ¿cómo voto? ¿Cómo voto responsablemente? No me ha gustado esto, así que voy a castigar a
al presidente autonómico, Amazon. Claro, de hecho, al final ocurre eso, como todo está, todo es una especie de nebulosa, al final, aquí el que me dicen los medios, y como los medios no dejan de repetir, tanto los del PP como los pagando impuestos todos los días y a todas horas. Porque la administración es muy eficaz para eso, pero si no, en cambio, nunca presta los servicios adecuados. El llamado sistema del 78 tiene dos defectos estructurales gravísimos: el modelo territorial y la partitocracia. Estos son los dos grandes defectos. Y el Estado de las autonomías, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido su efecto? Que ha construido una red tupida de intereses creados que ahora a ver quién la desmonta. Ahí es lo de la cimitarra que decía yo al principio. En fin, señores, a la publicidad. Hay que marcharse a la publi sí o sí, porque son ya y 12 y 13 y hay que hablar de muchas cosas. Si usted no sigue el Telegram de Julio Ariza, probablemente no se haya enterado, o si no sigue Info Vaticana, del lío que hay montado con el párroco del Álamo. ¿Por qué? Pues porque era un señor que se subía a sí mismo, iba a decir en paños menores, no sin paños ni nada, en páginas de contactos gays. Hombre, a ver, hay un lío importantísimo que afecta muy específicamente a la Archidiócesis de Madrid. Es un asunto del que los católicos en general no hablamos porque es muy modesto. Y es un asunto del que los comecuras habituales tampoco hablan porque no lo pueden encajar en su propio relato, ¿no? Pero hay que contarlo, pues alguien tendrá que decirlo, ¿no? Entonces, ¿quién está acostumbrado a que le den todas las tortas? Este servidor. Pues lo vamos a contar. Publi y a la vuelta lo vemos. 23-18, 22-18 en Canarias. Aquí seguimos discutiendo sobre el estado de las autonomías, o sea que imagínese usted. Pero bueno, mire, no deja de tener que ver con esto. Ahora vamos con lo de la diócesis de Madrid y todos esos follones. Antes, vamos a ver. Si la riada de Valencia del año pasado fue tan letal, fue porque había obras de carácter técnico que tenían que haberse acometido en condiciones normales y que no se realizaron por una cierta política, supuestamente inspirada ideológicamente por la certidumbre del cambio climático antropogénico que empujaba, no sé muy bien por qué hilo lógico, pero en fin, a dejar salvajes los cauces de los ríos, a tratar de derribar presas o no construir más, etcétera. Si los incendios de este verano han sido tan salvajes, no ha sido tanto por el número por la superficie quemada como por el hecho de que se hacían incontrolables. Se hacían incontrolables porque el terreno que se quemaba era pura yesca. Y era pura yesca por políticas que, sigo sin saber exactamente por qué hilo lógico, inspiradas en la cosa del cambio climático, inspiraban a no limpiar los montes. España tiene un serio problema energético. Hemos tenido un apagón general, cosa única en la historia, y se anuncia otro. Todo eso trae causa de unas políticas energéticas envueltas en el cambio climático. El cambio climático se ha convertido en el gran credo del globalismo. Es un credo mitológico, en realidad, ¿no? Es decir, Alejo Vidal Quadras entra con su viejo coche, bueno, él no tiene un viejo coche, yo con mi viejo coche en Madrid, y con mi contaminación, porque yo contamino que no puede usted ni imaginarse, hago que muera el planeta. Razón por la cual todo el mundo tiene que quedarse sin coches antiguos, todo el mundo tiene que comprar coches eléctricos, hay que cobrar a la gente cuando entra en la zona centro de las capitales, no podemos explotar nuestras tierras raras, no podemos alargar la vida de nuestras centrales nucleares, y todo eso porque nosotros provocamos el cambio climático. Bueno, esto yo lo estoy enunciando en tono paródico, solo en parte en realidad, pero esto vino determinando los últimos 20 años de historia de Occidente. Desde que salió Al Gore echando fuego por la boca, ¿verdad?, que el mundo se acababa. Mira qué calladito está ahora. Bueno, ¿qué ha sido? No vamos a juzgar a la cuestión del cambio climático. Hemos discutido mucho y además va a empezar en breve una cumbre global sobre el tema, o sea que ya volveremos a la cosa. Lo interesante es que una de las principales voces de ese discurso globalista, es decir, el discurso que trata de convencer a la gente de que hay problemas que están por encima de los gobiernos nacionales, por tanto deben entregar su soberanía a instituciones transnacionales, bueno, una de esas voces, Bill Gates, acaba de decir algo asombroso, que lo del cambio climático que no es para tanto. Que lo del cambio climático que no es para tanto. Ya vamos a ver.
Bill Gates se baja del carro del ecologismo extremo y afirma en un artículo publicado en su blog que el cambio climático no supondrá el fin de la humanidad. Asegura que sus efectos serán severos, pero la gente podrá vivir en la mayoría de lugares. El multimillonario fundador de Microsoft señala que los esfuerzos mundiales tienen que girar ahora en torno a la pobreza y las enfermedades. De ser así, deja una de sus banderas, la de la política e influencia verde. Este anuncio llega después de la confirmación de la ONU que la humanidad no podrá limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados, y semanas después de una reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. Para muchos, una imagen de sumisión ante el líder de Estados Unidos. El filántropo ha gastado en los últimos años millones y millones en planes de energía verde. En muchos casos indican los proyectos para paliar la desigualdad mundial. Lo que no ha dejado atrás el estadounidense son sus intereses en la medicina. Hace unos meses donó más de 1.300 millones de dólares en proyectos para financiar vacunas infantiles. Claro, que es un negocio también. Hay que recordar que Bill Gates es uno de los principales financieros de la Organización Mundial de la Salud, que está compuesta, si no recuerdo mal, hablo un poco de memoria, un 80% más o menos aportaciones de estados que pagan y luego de aportaciones privadas. Bueno, pues de las privadas, la mayor, pero con diferencia, es la de Bill Gates. Y la política de la Organización Mundial de la Salud, lógicamente, beneficia mucho a Bill Gates. Pero en todo caso, a mí lo que me llama la atención es el efecto que esto debería tener en las políticas económicas. Europa está como está por esas políticas de cambio climático que han servido para arropar los programas de lobbies que se han forrado a costa del europeo de a pie. Basta pensar, por ejemplo, en todos los que se han ido a producir fuera en materia agroalimentaria, dejando el campo europeo pues, como está, los campesinos como están, y ellos forrándose, claro, produciendo en otro sitio donde al parecer las emisiones pues se escriben con H. O lo que sea. Pero es que además toda la doctrina del cambio climático no se sostiene. Mira, en Europa, entre el siglo XIV y el XIX, se produjo lo que se llamó la pequeña era de hielo, claro, ¿no? Que tuvo su apogeo en el siglo XVII. La gente cuando patinaba... Se daba el Támesis, cuando se daba el Támesis y se ven los cuadros... Me lo has quitado de la boca. La gente patinaba en el Támesis, con patinaje sobre hielo, ¿no? O sea, y el contrario... Después, previamente a eso, o sea, hubo una época más cálida hasta el punto que Groenlandia se llamaba Tierra Verde, Greenland, y los vikingos colonizaron Groenlandia y tenían allí su ganado y sus pastos, y cuando llegó la Little Ice Age, la pequeña edad de hielo, fueron aniquilados por los esquimales. Es decir, el Imperio Romano, en la última parte del Imperio Romano, se produjo el óptimo climático, ¿no? Que era pues las condiciones pues de inviernos suaves, veranos lluviosos, o sea, perfecto. Cuando la República Romana y la antigua monarquía romana, había inviernos rigurosísimos, pero rigurosísimos. El Tíber se helaba, el Tíber, fijaos, el Tíber. Bueno, todo esto ha pasado en tiempo histórico, y que yo sepa no había problema de CO2, no había industria como la industria moderna. Entonces, ahora se produce una variación del clima, se está produciendo un periodo de cierto calentamiento. Bueno, pues vale, no pasa nada. Parece que hasta Bill Gates se está dando cuenta. Y lo que tenemos que hacer es adaptarnos lo mejor que podamos y ya está. Entonces, la religión, el dogma climático, lo que ha hecho es permitir adoptar medidas de carácter totalitario y de control de la población, y que determinados sectores se hayan enriquecido de una manera escandalosa. Esto es lo que ha sido. Entonces, ya se empiezan a ver síntomas de que esto está cambiando.
Lo de Bill Gates ha sido el último síntoma. Previamente, la Comisión Europea ya tuvo que reconocer que la energía nuclear es verde, ¿no? Es decir, hay corrimiento, de la misma forma que en el espacio político se está produciendo un corrimiento hacia posiciones más serias, en el campo del dogma climático se está produciendo ya un cambio hacia posiciones de mayor realismo y mayor sensatez. Antes decía José Javier que en 7 años eso habrá cambiado completamente. Bueno, ojalá, ¿no? Me ha parecido un poco optimista, pero bueno, ojalá sea así. Lo que sí está claro es que el famoso dogma climático está empezando a cuartearse. Una de las principales acciones políticas del globalismo, sin duda alguna, es la del fanatismo climático. Porque bajo la excusa de vamos a salvar el planeta, como yo considero que tiene que ser el planeta, cabe cualquier imposición, cualquier ataque a la soberanía nacional, cualquier ataque a la propiedad privada, bien sea al coche, a la vivienda, al consumo, ataque, por supuesto, a las industrias nacionales, ataque a la forma tradicional de vida de cada uno de los pueblos. Es decir, bajo la excusa de vamos a salvar el planeta, como yo considero que hay que salvar al planeta, incluso además atacan las democracias nacionales, porque todo vale con tal de salvar al planeta como nosotros queremos. Ya había unos teóricos muy extremos, unos ideólogos muy extremos al respecto, que han ido consiguiendo cotas de poder político, protocolo de Kioto, luego el Acuerdo de París 2015, el Pacto Verde Europeo del bipartidismo del Partido Popular y el Partido Socialista en Bruselas, porque todas esas políticas climáticas que asfixian a los trabajadores, por ejemplo, en este caso españoles, vienen directamente de Bruselas. Es decir, primero unos ideólogos, unos teóricos y luego ya unos políticos que asumen esas teorías. Y eso sí, al final, atacando a los ciudadanos, a los españoles. Por ejemplo, pensemos, zonas de bajas emisiones, limitando la circulación de los vehículos, imponiendo sanciones, zonas de bajas emisiones. Y Alejo, la única fuerza política que votó en contra, por ejemplo, de la ley de cambio climático, fuimos nosotros, en la cual impone también las zonas de bajas emisiones, que además también limita la investigación, exploración y explotación de nuestros propios recursos naturales. La única fuerza política en España que votó en contra, eso sí, porque ya venía cocinado por el bipartidismo en Bruselas. Pensemos en la tasa de basuras, en el tasazo. También es una imposición climática planteada por Bruselas y luego sí ya copiada directamente por el gobierno. Hablando de eso, también la ley de economía circular, la única fuerza política que votó en contra fue Vox. Y es más, planteamos también enmienda de totalidad en el Congreso, veto en el Senado y nadie nos apoyó. Lo digo esto porque justo este domingo empezaron una campaña del Partido Popular diciendo que están en contra del tasazo. Bueno, pues si estabas en contra del tasazo, tenías que haberte opuesto, como hace Vox, con todos los instrumentos políticos y jurídicos, precisamente para que no se impusiera. Y se hizo. Pensemos, por ejemplo, también en la compraventa de vivienda, que a partir del año 2030 se va a limitar como no tengas un certificado concreto. También. ¿Qué pasa con esa asfixia y burocracia excesiva a nuestros agricultores y ganaderos, directamente impuestas desde Bruselas? También con la nueva PAC, los llamados ecoregímenes. También cuántas hectáreas de barbecho tienes que dejar, es decir, imposiciones constantes bajo la excusa de que hay que salvar el planeta como nosotros lo consideramos. Y esto de verdad es un fraude, un acto criminal. Y antes hablábamos al principio del programa sobre esto. Tendrán que indemnizar estas personas todo el destrozo que han hecho, por ejemplo, aquí en España. Y así lo exige Vox. Don Miguel Ángel. A mí, claro, es que esta expresión salvar el planeta, ¿no? Como si el planeta fuera a explotar o algo así del calor, ¿no? El planeta va a seguir igual, más cálido, menos cálido, con unas especies, con otras, con unas corrientes marinas. ¿Cuánto tiene el planeta? 4.500 millones de años, ¿no? Sí, 4.500 millones de años, sí. Y parece que va aguantando. Que va aguantando y con cambios mucho mayores de los que ha habido ahora, pero bueno. Segundo, citabas antes a Lomborg. Claro, el argumento de Lomborg añade algo a todo esto, y es decir, incluso en el caso de que se cumpliera
que con todas estas medidas que hacen que todos nuestros productos sean más caros, que tengamos que poner un montón de legislación, que le demos un montón de poder a señores que a lo mejor no se lo queremos dar. Incluso si todo esto pasara, ¿cuál es el resultado? Y para las previsiones de los próximos años, de las próximas décadas, antes de que acabara el siglo... Unas décimas de grado. 0,2. 0,2 décimas de grado. 2 décimas. Porque 9 décimas de grado todavía se parece al grado. De gastar, pero era 0,2. Entonces, claro, dice, merece la pena, que es un poco el argumento en el cual por fin ha entrado Gates. O sea, el argumento de Gates ha sido de coste-beneficio, que es el planteamiento que hay que hacer siempre, porque claro, si nos proponemos un objetivo y subordinamos todo ese objetivo, pues claro, hacemos un destrozo enorme como si fuera el único objetivo. Bueno, pues este objetivo concreto era 0,2 y incluso eso, si lo consiguiéramos, con todo el dinero que hemos dedicado, y esto también lo analiza muy bien Lombard, con todo el dinero que hemos dedicado a esos 0,2, suponiendo que lo vamos a conseguir, ¿qué hubiéramos hecho con ese dinero en otras cosas? Aquí ya no es coste-beneficio, sino lo que se denomina coste de oportunidad, ¿no? Cuando yo dedico mi tiempo a una cosa, a mí me encantaría hablar 18 idiomas o 37. El problema es que si yo ahora me pongo a aprender 37 idiomas, tengo que dejar otro montón de cosas que me son más necesarias. Si dedicamos un montón de dinero a la cuestión esta del clima, con todo ese dineral, ¿qué se puede hacer para acabar con el hambre, acabar con las enfermedades? Sí, las enfermedades, acabar, o sea, un montón de cosas. Obviamente no compensa. Ha ido por ahí con la cuestión de las vacunas, que le puede interesar más o menos, pero es que es un argumento clave que nunca nos muestran. Con la excusa esa, claro, si te opones a salvar el planeta, que va a explotar, como decimos, parece que es que no quieres que se haga nada. No, con ese dineral que estamos dedicando a eso, se pueden hacer cantidad de cosas para las cuales precisamente hace falta que haya desarrollo, hace falta que haya comercio, hace falta que haya innovación, que es justo lo que estáis impidiendo por culpa de las leyes anticlimáticas. Y luego, Miguel Ángel, o sea, que arrancan árboles centenarios y en ocasiones milenarios para poner placas solares directamente, pero también desde el punto de vista político parece, ellos han intentado con esta dicotomía, el binomio de es que unos están a favor del medio ambiente y otros no. Oye, no hay nada más conservador y nada más tradicionalista que querer conservar tus paisajes naturales, cuidar tu campo, abrazar la biodiversidad. Eso siempre ha sido algo muy conservador y eso es lo normal, cuidar el medio ambiente, que eso es lo que quieren, por ejemplo, el mundo rural en España, que es seguir cuidándolo. ¿Qué es lo que pasa con el fanatismo climático? No, usted no puede desbrozar los montes, usted no puede tener aquí ganadería extensiva. Después viene que el barranco del pollo se desborde. Efectivamente, por ejemplo. O el incendio, que el incendio no lo puedes apagar. Porque el incendio no lo puedes apagar, efectivamente. Bueno, mire, pues esto es lo que hay. Y ahora a ver qué pasa. O sea, bienvenido sea Bill Gates al campo de la razón. Bienvenido sea Bill Gates al campo de la razón, pero hay que recordar que la Fundación Bill y Melinda Gates, y en su propia web lo pone, con lo cual no estoy inventándome nada que no puede usted comprobar, ¿verdad? Son uno de los principales inversores en investigación de virus en un lugar tan seguro como China. Entre usted en su web y verá dónde está cada laboratorio. Estos tienen también su propio negocio. Y me parece que vamos a pasar de esa gente que nos amenazaba con la muerte porque no salvábamos el planeta a esta otra gente que nos amenazó ya una vez con que íbamos a matar a nuestros abuelos y no nos vacunábamos. Son los mismos. Pero en todo caso a mí me viene muy bien para mostrar lo que aquí hemos defendido siempre. Cuando una cosa no parece muy racional es que hay una racionalidad oculta. Y en el mundo contemporáneo esa racionalidad oculta suele ser siempre de carácter económico. Como diría el célebre ensayista catalán Vidal Quadras, cherchez la femme ou sinon cherchez l'argent. Cherchez la femme ou cherchez l'argent. Ahí estamos, en fin. Bueno, ni femme, ni argent, ni nada de nada, es el lío que hay montado en la diócesis de Madrid, que es archidiócesis, si no me equivoco. Yo se lo voy a resumir con 3 o 4 noticias que han aparecido en Info Vaticano, de las que se ha hecho eco Julio Ariza en su Telegram. Y que hay un poco de todo. Vamos a ver si lo vemos por partes. Por un lado, ha habido un jaleo descomunal con un párroco de un sitio que se llama El Álamo, que si usted no conoce Madrid, pues está en la carretera de Extremadura, ¿verdad? Allá, pues entre Pinto y Valdemoro. Bueno, eso es la carretera de Andalucía. A la altura de Navalcarnero.
Bueno, este es es ya horario no infantil, ¿no? Entiendo. Que estamos ya en horario no infantil para poner estas fotos. Pues sí, bueno, la verdad es que ahora en los partidos de fútbol se ven las mismas cosas, pero bueno, vale, bien. O sea, esto, ¿usted cree que estoy derecho? Hay que decir, ya, basta, no me enseñes más. No me enseñes. Hay que decir que le han relevado temporalmente. Creo que tenemos además la información del relevo temporal, ¿verdad? Pero costó, quitarlo, Imagínate, creo que podemos ver la titular de Infoboticana respecto a la diócesis de Getafe, que aparta temporalmente, ahí estamos, muchísimas gracias, temporalmente al párroco del Álamo tras la polémica. Vaya, llamarlo polémica es quedarse muy corto, pero en fin. Otro sí. ¿Qué pasa? Pues pasa que dentro del mundo del cardenal Cobo, que es el que más manda en Madrid, como bien saben los damnificados del Valle de los Caídos, ¿verdad? Hay un grupo de presión concreto que ha hecho mucha presión para perdón por la redundancia, para normalizar la bendición eclesiástica de las parejas homosexuales. Todo encabezado por un tal Josete, que se hizo célebre porque empezó a circular un vídeo en el que aparecía en un bar de ambiente presumiendo, perdóneme usted, del tamaño de su miembro. Perdón, del miembro de su pareja. Sí, así, tal cual. Y aquí aparece bendiciendo un matrimonio homosexual en la época en la que él vivía precisamente con Cobo. Bueno, aquí hay un lío montado descomunal. Y esto yo creo que usted lo tiene que saber. ¿Qué quiere usted que le diga? Pues eso, que si no podéis ser castos, por no ser cautos, ¿no? O sea, y aquí además es una cuestión, es que es una cuestión que va mucho más allá de la debilidad personal, porque cosa en la que todos podemos, en fin, ser empáticos, ¿no? Es la exposición. Claro. O sea, malos podemos ser todos. Cuando te pones en un anuncio ya es distinto. Allá hay una diferencia de grado. Yo siempre he dicho, me lo habréis oído decir más de una vez, que una cosa es el respeto, la no discriminación, y otra cosa es la promoción. Entonces yo creo que, vamos a ver, o sea, el párroco este que se exhibe en postura sexy, ¿no? Pues lo que está haciendo es promoción. Entonces... Y escandalizando. Que un sacerdote... Claro, el tema es que estás haciendo promoción además de algo que va directamente en contra de lo que tus propios fieles creen. Joder, no, y además... Es una pasada. O sea, aunque hay que decir, los fieles de su parroquia hicieron el otro día una manifestación de apoyo. Sí, no me extraña, es como lo de los papás del campamento ese del País Vasco. Vamos a ver, la doctrina oficial de la Iglesia sobre el tema está clara, o sea, no hay que darle muchas vueltas, está clarísima. No creo que para todo el mundo esté tan clara, ¿eh? Yo te digo que está clara. Está clara porque está escrita, está clara, está el magisterio, está escrita, está la tradición. Está aprobada, o sea, está clara. Entonces, dicho esto, pues oye, lo que tampoco es aceptable es que se criminalice, se persiga, se discrimine, o sea, lo que pasa, por cierto, en ciertos países islámicos, ¿no? Eso no es aceptable. Entonces, bueno, pues estamos en el punto en que hay que respetar pues, a las personas, sus elecciones personales, su condición, que bueno, pues cada uno... Pero, hombre, de esto a que sea un mérito, no sé, hay un paso, hay un salto cualitativo, ¿no? Es decir, o sea, ni promoción ni mérito. Respeto, no discriminación, todo esto, perfecto. Pero ya, chico, fomentarlo... Dos cosas, Ignacio, dos cosas, Miguel Ángel, y la publicidad. No, o sea, yo creo que se puede ser sacerdote y homosexual. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que eso no es un impedimento a día de hoy en el Código de Derecho Canónico. Pensemos, por ejemplo, al revés, ¿no? Es decir, un sacerdote heterosexual que hiciera promoción y galardía precisamente... Es que es el tema. Tú imagínate que lo que haces es anunciarte con el alzacuello en Tinder, ¿me entiendes? O sea, y, pues esto, desde luego, es por lo menos impropio de un sacerdote, ¿no? Y decía Santo Tomás que corruptio optima, pésima. Es decir, la corrupción de lo mejor es lo peor. Hay algunos también que decían o dicen que estamos en la primavera de la Iglesia. Pues yo creo que más bien estamos en el invierno de la confusión. Y yo creo que esto es un síntoma de algunas cosas que no se han hecho bien en el seno de la Iglesia.
A mí me da mucha rabia, la verdad, porque al final eclipsa, opaca una gran labor que hace la Iglesia española aquí. Y lo hace, por ejemplo, las personas que enseñan correctamente la doctrina de la Iglesia, las personas que cumplen correctamente en todos los sentidos por los mandamientos, la gente que hace obras de misericordia en todos los sentidos, es decir, que cuida al prójimo, y en ocasiones, al final es noticia, este tipo de actitudes que son excentricidades, o cuestiones impropias, yo creo, de un sacerdote, ¿no? Y la Iglesia Católica tiene millones de fieles en España, y yo creo que estas cuestiones, estas actitudes, pues le escandalizan. Y quizás, más que eso, y en este caso lo desconozco, la verdad, porque yo ese tema no lo conozco bien, lo desconocía, si no ha habido una reacción rápida, acelerada, por parte de su superior, que entiendo que es el arzobispo de Madrid en este caso. No lo sé. Getafe, en este caso. Getafe. Pues Getafe. No lo sé. Si no ha actuado de forma acelerada, rápida, hombre, pues estas cosas... Pero nadie juzga la condición sexual de una persona. Es que eso no se debe hacer. Pero otra cosa es una promoción, en el caso de un sacerdote, de un tema, pues evidentemente, bastante delicado. Yo la verdad que creo que eso es lo que puedo decir al respecto. Bueno, yo creo que vamos a ampliar un poco el foco, ¿no? Y es verdad que resulta muy extraño ver estas fotografías que al parecer él aduce, el sacerdote aduce que las tenía en una red social cualquiera, Instagram creo que era, y que otra persona era el que las pasó a una red social de contactos sexuales, en este caso ya sí, Tinder o pero es que o el que no cualquier tenía otra. en Instagram ya es un disparate. Ese era mi argumento. Hombre, Me alejo, ya, no te me adelantes. Claro, que incluso ese argumento, pues que es un poco extraño, porque de hecho incluso en Instagram se ve más, lo puede ver cualquiera. Lo puede ver cualquiera que es que te lo sugiere porque estás viendo otras cosas, mientras que en las aplicaciones de ligue entras explícitamente a ver estas cosas. Efectivamente, pero bueno, este es el argumento que se ha dado. Entonces, efectivamente, llega esta noticia después de otra noticia en la cual, al parecer, la policía, al parecer no, sabemos que la policía ha detenido a un sacerdote que con un cargo bastante importante, era uno de los que acompañaban al arzobispo de Toledo en el mando de la diócesis, le detienen por llevar una cosa que al parecer se llama cocaína rosa y además junto con 2 o 3 personas dedicadas a la prostitución masculina le detienen en Torremolinos. Todo esto sale después, lo tenemos también un poco olvidado, pero el obispo de Cataluña era, el de este hombre al cual se quitó de obispo para irse con una autora de... Solsona, el de Solsona, hombre. El de Solsona, sí, es verdad, el de Solsona. Ya tuve una discusión con él. Se va de literatura erótica, erótico-demoníaca, y ahora se dedica a hacer de mamporrero en una factoría de cerdos. De verdad que todas estas historias parecen como de una parábola, pero o que las estás montando como si fuéramos nosotros los que estuviéramos haciendo la novela. Bien, en todo este panorama, pues me parece evidente que hay cuestiones lo suficientemente graves dentro del clero como para que, y este es mi argumento, lo que más me interesa de todo este asunto, porque es verdad lo que decías al principio, Javier, creo que ir rebuscando las miserias personales pues, que probablemente tengamos todos, porque aunque tú hablabas de que había mucha gente que cumplía los 10 mandamientos, bueno, la propia Biblia dice que hasta el hombre más santo peca 7 veces al día. Pero bueno, ir rebuscando todo esto a mí me resulta desagradable, pero sí que me permite hacer una reflexión de tipo más político, de tipo más institucional, si queréis, que es, teniendo todos estos asuntos internos en el clero, ¿hasta qué punto resulta legítimo, o me resulta legítimo para mí, como simple hombre a pie de calle, como simple laico seglar, que la Iglesia me esté dando instrucciones a los 5 minutos en los cuales se decide en un ayuntamiento perdido, con todo mi respeto a los de Jumilla, pero bueno, no es el ayuntamiento más importante de España, en un ayuntamiento por ahí se decide que los polideportivos se van a usar para deportes, o gran sorpresa, para deportes. ¿Dónde vamos a llegar? No, ¿a dónde vamos a llegar? ¿No? Y no se van a dedicar para ceremonias religiosas, concretamente una en la cual se matan corderos y se deja todo bastante ensangrentado. Se decide esto y lo que veo es que ante estos asuntos, que sí que son del clero, el alto clero, es decir, los obispos, parecen como bastante callados y bastante inactivos, cuando se aprueba en Jumilla una cosa sobre un polideportivo, salen a los 5 minutos a decir que qué horror, que esto va contra la Constitución. Por cierto, utilizan todos argumentos de tipo que estaría
estarían muy bien si se los escucháramos a Ignacio, porque es experto en derecho constitucional y yo aprendería mucho, pero es que se los oigo a los obispos. Argumentos de tipo constitucional y legal y no me dan ninguna instrucción de tipo estrictamente bíblico o patrístico o basado en las encíclicas, en la doctrina en general. De eso no me hablan, incluso en este caso. Entonces, claro, esto a mí sí que me produce una cierta disonancia. Señores, a la publi. Y a la vuelta vamos a contar este asunto del gran avance español contra el cáncer infantil, gran historia, y una cosa que pasó en Pamplona hoy. Y vamos a hablar también, iba Vito Quiles. Vamos a ver unos pocos segundos y ahora lo comentamos. Recta final del Gato, 23:51, 22:51 en Canarias. Dos cosas muy rápidas. Uno, hoy nueva movida con Vito Quiles, esta vez en la Universidad de Navarra. Teóricamente Vito Quiles va a dar conferencias, pero yo todavía no le he escuchado ninguna, me parece que no ha dado ninguna, pero montar siempre un pollo, que al final es de lo que se trata. Aquí hay dos cosas que me interesa subrayar. Uno, el hecho de que hay una generación que se reconoce espontáneamente en alguien que está contra el poder, aunque no haya dicho nada, porque no ha podido abrir la boca, pero da igual. Es decir, y me parece de verdad francamente interesante. Dos, la marlascada. Porque esta gente a la que va a ver usted ahora, ¿podemos ver las imágenes? Vamos a ello. Venga, vamos. Es la misma que permitió con toda paz que las algaradas de los que reventaron la Vuelta Ciclista a España. Bajó todo el mundo en Batasuna en formación, como pues allí a montar la bronca, ¿no? Y a no dejar hablar efectivamente a nadie. En otros lugares de España, además, ha sido el propio claustro universitario perdón, el que ha colaborado con la extrema izquierda a la hora de impedir hablar a la gente. Lo que está pasando en la Universidad Española es francamente interesante, pero bueno, es lo mismo que está pasando, créame, en toda la Universidad Europea. O sea, son auténticos cubos de basura. Algunos edificios, por cierto, incluso los imitan abiertamente. Hay que decir que en estos incidentes hay un periodista del Español que ha resultado herido, por cierto. Creo que además tenemos la fotografía, ahí está, sí, en fin. Brutal agresión de Berchales encapuchados al periodista del Español que informaba de su protesta ilegal en Pamplona. En fin, bueno. Y luego está lo de... ¿Sobre esto podemos hacer un comentario? Sí, pero breve porque lo del cáncer lo quiero contar. Sí, estos grupos calificados o llamados a ellos mismos como antifascistas, hay que legalizarlos. Es que la violencia viene constantemente de por ahí. Lo que tú has dicho, José Javier, el tema de la Vuelta Ciclista a España, estimulada, alentada directamente por el gobierno. Lo que pasó en Vallecas, un acto de Vox, con piedras, cuando había mujeres embarazadas, como es lógico, actuando directamente contra la libertad política, además. Oye, los condenados por actos criminales en un acto de Vox, por ejemplo, en Zaragoza. Indultados por el Consejo de Ministros. Es decir, por el gobierno. Es decir, alentando, estimulando, impulsando la violencia contra Vox directamente. Estos llamados grupos antifascistas, hombre, y alentados por el gobierno, hay que legalizarles. Como ya se hace en otros lugares, además, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, porque en todos sitios están viendo el carácter terrorista de... Pero, ¿has visto Trump cómo está solucionando el tema del narcotráfico, no? Bueno, sí, lo estamos viendo. El de Venezuela lo estamos viendo. Sí, ya van 14 lanchas vendidas y 57 narcos muertos. Y lo que yo quería contarle, la leucemia infantil, enorme paso en España. Bueno, se ha dado aquí, el paso evidentemente es de proyección mundial y es una historia preciosa. ¿Sabe usted? Siempre te dicen eso, es que no hay buenas noticias. Coño, ¿por qué no hay? Cuando hay que darlas, que es precisamente esta historia que nos cuenta Mónica Fuster. 8 niños con leucemia han sido curados. La unidad CRIS de terapias avanzadas en cáncer infantil, situada en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, ha sido la que lo ha conseguido gracias a una terapia experimental con células llamada CAR-T Tandem. Ya ha sido aplicada en 10 pacientes que ya habían pasado por quimioterapia y por trasplante para frenar el avance de la enfermedad. Bueno, pues es importante el día de hoy básicamente porque hemos presentado los resultados preliminares de un proyecto de investigación dirigido a niños
con leucemia aguda linfoblástica B, que es un cáncer muy frecuente en los niños, pero con una mortalidad muy elevada cuando fracasa el tratamiento convencional y en este caso incluso el CAR-T convencional. ¿Cómo funciona esta terapia? Nuestro cuerpo tiene unas defensas llamadas linfocitos T, que actúan como si fueran vigilantes que patrullan buscando células dañinas. El problema es que el cáncer a veces se camufla y esas defensas no lo detectan. Lo que hace la terapia CAR-T es sacar esos protectores del cuerpo, entrenarlos en el laboratorio para que aprendan a reconocer al cáncer y luego devolverlos al paciente. Una vez dentro, esas células entrenadas buscan y destruyen las células cancerosas. La versión que acaban de sacar, llamada Tandem, es aún más inteligente. Los vigilantes aprenden dos caras diferentes del cáncer, por si el tumor intenta esconderse cambiando de aspecto. Estamos muy contentos, estamos felices porque tenemos una segunda oportunidad, gracias a la investigación y gracias a las unidades de terapias avanzadas de CRIS contra el cáncer. Ahora estoy perfectamente haciendo ejercicio para recuperar la fuerza que tenía antes. Estoy intentando apuntarme a montar a caballo, que me gusta mucho. He hecho amigos, que con algunos conservo contactos. Y ahora mismo estoy muy bien. Lo único que me pasa es que me cuesta comer, pero ya está. Gracias a este tratamiento, los niños que ya habían tenido varias recaídas de leucemia, hoy pueden tener una vida normal. En resumen, CAR-T Tandem convierte las propias defensas del cuerpo en una medicina que aprende, actúa y salva vidas, como la de estos 8 niños que ya han sido curados. Y ha sido un trabajo que se ha podido desarrollar gracias a la Fundación CRIS contra el cáncer, que está ubicada precisamente en el Hospital de la Paz y que es una fundación privada. Y hay que decirlo, claro. Sí. Bueno, y yo quería destacar que esto se hace en España después de que el Congreso de los Diputados haya aprobado en relación con el cáncer no más investigación, no más apoyo a todos los que estudian medicina, sino que hayan apoyado el prohibir el uso de la palabra cáncer. Y prohibir decir que es una batalla. Que, hombre, habrá veces que sí, habrá veces que no, que más da, depende del contexto, pero bueno, este anhelo de controlar nuestro lenguaje, la verdad, mientras que otras personas están controlando lo que importa, que es las células cancerígenas, la verdad es que resulta un tanto lamentable. 30 segundos por Barba y nos vamos. No, yo que he pasado un linfoma y afortunadamente aquí estoy, te aseguro que es una batalla. Sí, no te quepa duda. Es una batalla porque cuando estás con la quimio es que tu cuerpo batalla contra el veneno, claro, que a la vez te salva, pero te está liquidando. Claro, pero estos dicen que si lo ponemos como una batalla, los que fracasan son los perdedores y eso es muy ofensivo para ellos. Es que es todo... Pero esto es una visión perversa. 30 segundos finales. 30 segundos. Pues nada, noticias que nos encantan, ¿no? Porque nos emocionan, porque salvan vidas. Para mí la reflexión política es cuánto dinero público malgastado que podía ir precisamente a la investigación, el desarrollo, a hospitales, cuánto dinero que se destina, por ejemplo, en inmigración ilegal podría ir, por ejemplo, a estas noticias, a que tengamos muchísimas más noticias como esta, porque tenemos unos científicos de primera que, por desgracia, en muchísimas ocasiones tienen que salir de nuestras fronteras. Y esto es una gran... Lo que quieras, es decir, cualquier dispendio, el dinero de las administraciones públicas, las duplicidades que no se pone al servicio de los españoles, ese es el gran problema y hay que ponerlo también en esto. Adiós. Vamos justo de tiempo. Don Miguel Ángel Quintana Paz, don Ignacio Doces, don Alejo Vidal Cuadras. Mil gracias a los tres por estar aquí y a Ángel Pelayo Gordillo, que se ha quedado aquí escondido viendo el programa. Así que también mil gracias por estar aquí esta noche con nosotros y a ustedes. Mañana, gato de viernes, gato de húsares y ahora a dormir, si usted quiere.